Y aquí estamos una vez más para hablar sobre biotecnología con Hola, Raymond. bienvenidos nuevamente a este nuevo capítulo. Luigi. ¿Qué onda, bro? ¿Qué me cuentas? ¿Estás listo? Oye, hoy venimos, Marina. hoy venimos más veracruzanos que Más nunca, veracruzanos, ¿no? exactamente. De hecho, acabo de salir de agarrar el carro ese que pasa por, Por debajo del mar. por el Golfo, y el que pasa y que termina dando la vuelta ahí por el Mar de Cortés y ya, para llegar. Yo vine nadando. ¿En serio? Sí, hay un canal que conecta mi casa hacia el fraccionamiento de acá. Al Canal de la Mancha. No, el de las aguas negras. A la madre, eso está fuerte. Para la gente que cree que todos los veracruzanos vivimos debajo del mar y así como en Box Esponja, quiero dejarles que es totalmente cierto. ¿Sí o no, Raymond? Exactamente. Posiblemente has ido a ver La Sirenita. Oye, La Sirenita se acaba de estrenar, ¿eh? Ahorita que están viendo este podcast ya llevará como una semana más o menos o dos de estrenada, pero ¿qué opinas? Se acaba de estrenar, llevará como 2 años. No, pero porque el podcast tarda en salir. O sea, ahorita el podcast que va a salir Ah, sí, no es va a cierto. salir ahorita. O sea, este podcast está grabado hace mucho más tiempo que el del que lo están viendo. Pues la Así que, verdad, no la he visto. Me dan ganas de verla porque he porque escuchado eres que tiene... veracruzano Exactamente. y porque eres moreno. Quiero ver si los peces hacen una buena actuación. Mira, yo las pocas reviews que he visto es que no es desastrosa, o sea, que es desastrosos live actions como el del Rey León y el otro que hicieron de Peter Pan, pero Los que, innombrables, ¿no? exacto, pero que este no está a ese nivel de desastre, pero que el hecho de que el personaje de Úrsula sea tan malo, o sea, malo de maleta, no de malo de que sea mala persona, que sea malo y que una canción específica con una gaviota y los peces sea tan mala la canción que hasta mencionan que es un chillido nada más el que escucha porque la gaviota es como gangosa y así, hace que sea muy mala película y que que el actor de Poseidón también lo hace Pésimo. horrible. Y esto ya no lo dijo quien yo escuché, pero aquí sí te lo agrego, lo vi en una entrevista, bueno, lo vi en un show que habla sobre entrevistas al cine, que es así que ya no sé qué tan chisme sea, qué tan buen chisme sea, pero que la actriz, que es Hailey Berry, me Ajá. parece, este, está actuando a fuerzas en la película. O sea, como bajo contrato. O sea, no es como un papel que ella quería hacer realmente, Ah, ok. sino que fue parte de varios otros convenios para que otras actrices aparecieran en otras películas. Y digamos que una actriz muy famosa, que no voy a decir su nombre porque eso ya sería mucho chisme, dijo de que yo hago este papel solo si Hailey Berry aparece como la sirenita. Y Disney lo aceptó. Y pues eso Hailey Berry se esa. Y por eso en muchas entrevistas Hailey Berry se ve como muy apenada, como muy avergonzada, así como de yo debería estar acá y no sé qué hago acá. Y ya. Bueno, yo creo que en parte es por toda la crítica que recibió. Por toda la crítica, seguramente porque a Disney le está valiendo mucha madre sus películas. Porque Disney hoy en día, o sea, esa película recibió, ponle que un coste de, supongamos, $50 millones para producirla. Y prácticamente la produce con 10 millones y le mete 40 millones al marketing. O sea, desde ahí te Ujú. das cuenta que no quiere la película. Y pues yo creo que desde tú como actor, desde que te empieza la película, te vas dando cuenta de que le están dando tan poco Sí, igual presupuesto. te Ya dices desanimaría, como ¿no? de, no, esto no está saliendo. Pero todo esto nos lleva a que vamos a hablar hoy sobre Debajo del mar. No, Raymond, continúa. La biotecnología. Ah. No te la sabes, bro. Vives contenta siendo sirena y eres ¿Qué tan importante es feliz. la biotecnología marina para el público El en rey general? Tritón, ¿no? Tú, o sea, ahorita que no hemos hablado sobre qué son las cosas de biotecnología marina, porque la gente se puede imaginar las cosas, pero pues les vamos a hablar bien sobre ello. ¿Tú qué tanto crees que impacta la biotecnología marina en el vida a vida cotidiano de las personas? O sea, tú, así, ahorita sin saber, de bote pronto. Ok, voy a olvidar todo lo que vamos a Sí, hablar. todo lo que ya sabes y que estudiaste para antes de este podcast, solo dime, ¿qué tanto? Pues no creo, bro. O sea, ¿qué tanto pueden influir los peces en nuestra vida viviendo a 2000 metros sobre el nivel del mar? Y también muchos dirían como de, pues es que nada más voy a comer mariscos así, en vacaciones, ¿no? O No sea, voy a no creo que Veracruz, me ¿no? afecte. Ajá, no creo que me afecte mucho. Pero, En la vida no todo es peces y mariscos. de hecho, yo creo que es una cosa que tú y yo también teníamos. Y antes me lo estabas diciendo en el podcast, que cuando hablabas de biotecnología marina, te imaginabas, no digamos la definición, pero te imaginabas como Solo sacar solo recursos del sacar, agua, ¿no? ajá, sacar recursos del agua. Y ahorita después de haber estudiado para este podcast de biotecnología marina, como que ya dices de, qué tonto, no, me di cuenta que en efecto, Que en pues efecto se trata de sacar recursos o del agua. sea, es que no es, es que se escucha raro decir sacar recursos del mar, pero en realidad es sacar recursos de cualquier ser vivo que esté en el mar y no necesariamente utilizarlos en el mar. O sea, los puedes ya utilizar en cualquier En otra todos cosa. lados. Sí, ¿no? Yo también, Y ajá. sí, sí, sí. No, no. Y yo también tenía esa tonta idea de pensar que todo lo que es biotecnología marina a fuerzas tiene que estar en el mar. Por ejemplo, supongamos, un alga. Pero que si esa alga le sacabas algo y después lo usabas ya en un animal afuera o en un humano afuera, ya no era biotecnología marina. Pero no, pues, o sea, sigue siendo de un recurso que sacó del mar. Pero, Raymond, pues vámonos arrancando para que la gente vaya sabiendo qué es esto de biotecnología marina, ¿no? Exactamente. Pero antes de hablar de la biotecnología marina, la famosísima biotecnología. ¿Qué colores? La biotecnología azul. La Creo que biotecnología era azul. obvio, ¿no? Estaría muy... ¿Qué color le pondrías a la biotecnología marina si el azul ya estuviera ocupado?
Verde. Por las aguas. Por las aguas verdes. No Yo sé. le pondría un turquesa. Bueno, tiene mucho. ¿Qué, bro? ¿Qué, bro? ¿Acaso crees que el turquesa y el azul son el mismo color? No, bro. ¿Eres de esos, bro? Es una gama de. ¿Eres de esos, bro? Soy de los que. Voy a tomar. Sí, agárrala, agárrala. Para el público que sepa, Ramón está agarrando 2 libretas de colores azules que tengo aquí en mi Mira, cuarto. para mí, este es el mismo color, bro. ¿Y el que tienes atrás? Bueno, decía el de la pared. ¿eh? Decía el de pared, pero para ti todos son tonalidades iguales de azul. Para mí todas son tonalidades de azul. Bueno, pero sí, vámonos arrancando a hablar sobre teología marina. Supongo que la palabra del día, porque para la gente que sepa, a veces no sabemos los temas que trae el otro, ¿de qué va a tratar la palabra del día de esta vez, Raymond? La palabra del día es. Marina, no es cierto. Es poliploidea. ¿Poli qué? Poliploidea. Poliploideal. Ploidea. Poliploidea. Ah, ya sé, ya me hace referencia, ya sé más o menos qué cosa. ¿Por qué traje poliploidea? Porque en una parte de de estos temas que les vamos a traer, pues vamos a hablar de ciertos organismos poliploides, porque son muy importantes aquí. Pero, antes de hablar de qué es la poliploidea, Luigi, ¿una palabra? Sí, parecida a poliploidea, pues es que hay muchas, la verdad. Podría escoger o politécnico, o polivalente, o polímero. Pero a ver, la menos científica posible sería algo así como policía. Estaba esperando que dijeras policía en algún Porque- momento. No, pues es que hay, de verdad que creo que hay demasiadas palabras que empiezan con poli. Ujú, a ver, yo diría Cosmopolitan. político. Político, definición de político y policía, empiezo. Policía sería ese servidor público que ejerce la ley ante el pueblo, ¿no? Trabaja para el pueblo, pero se encarga de someterlo a la vez. Por el pueblo y para el pueblo. Por el pueblo y para el pueblo. Bueno, y un político sería una persona que se dedica precisamente a intervenir en todas esas cosas que tienen que ver con la política, las leyes, como dirigir un estado. Y O sea, que, estado en lo que se refiere a Correcto. nación y todo ese tipo de cosas. y que es electo por el pueblo en la mayoría de veces. En la mayoría de veces. Bueno, En pero yo la creo mayoría de que... países del mundo. Y los que no actualmente. son electos no son políticos. O sea, en nuestra democracia casi todos los políticos son electos, pero... En otras no. O sea, no todos son electos por el pueblo, pero son electos en votación. Por ejemplo, ahorita Ah, bueno. Morena ves que va a hacer su propia votación para tener a sus... Que de hecho va a ser una encuesta. Ujú. Técnicamente son electos igual. O sea, no vota todo el pueblo, pero sí. Ok. Pero sí, eso... Es un político. Mucho respeto a los políticos y policías de nuestro país y de todo el mundo, Raymond. O sea, un respeto, ¿no? Un saludo. Un saludo a todos los policías saludo. ¿Qué políticos. onda? Ok. Ajá. Saludos, ya dije. Sí, ¿Qué un onda? saludo. Yo sí los saludo, yo sí los respeto. Yo quiero dejar en claro que yo respeto a los políticos y policías de todo el mundo. No Hay sé de si todo. Ramón tenga algo en contra de algún político o No, policía en mira, específico no voy a de alguna parte del generalizar. mundo, Raymond. Pero si tú estás viendo esto, tú sabes quién eres. No es cierto. Tú, Lili Teller. Aquí somos apartidistas O sea que... y morenistas, ¿no? No, yo no soy moreno. Sí, soy moreno. De eso iba. Bueno, ¿qué es poliploidea? Hay algo importante que tenemos que saber, que todos los organismos, pues en sus células tienen cierto número de cromosomas. Esa dotación de cromosomas, pues es específica de cada especie, creo que tengo que decir, valga la redundancia. Pero, por ejemplo, nosotros somos organismos diploides, que significa que las células de nuestro cuerpo tienen 2 juegos de cromosomas, ¿ok? O sea, de cada cromosoma tenemos 2. Así como nuestras células gaméticas, las células sexuales, son haploides porque nada más tienen la mitad de eso. O sea, tienen un juego de cromosomas. Así como existen monoploides y diploides, pues también tenemos los organismos poliploides, que son los que tienen 3, 4, 5, hasta creo que 12 juegos de cromosomas. Okay. Y pues eso les va a traer diferentes características. En general es raro que un animal o un hongo sea poliploide, o sea, que tenga más de 2 juegos de cromosomas. Pero es muy común que las plantas y las algas, naturalmente, sean poliploides. Okay. Hay 2 formas de que un organismo pueda ser poliploide. Existe la autopoliploidía, que es cuando esos juegos de cromosomas vienen de sí mismos. Y existe la... aquí se me fue la palabra, la voy a buscar, pero creo que es alopoliploidía. Que lo van adquiriendo por mutaciones. Que lo adquieren de otras especies. Ok. Ajá, básicamente es como si se cruzaran. Hace rato, Me parece como una conjugación bacteriana, pero de cromosomas entre... Ándale, pues es que puede ser cosas. por muchas cosas que una especie termine cruzándose con otra y le dé sus cromosomas y ya tengas Así copias como, extras. hola, bro, mira, aquí te va uno. A ver, ¿te paso uno? Ahora A ver. tienes que hacer el chiste. Ahora tienes un cromosoma además.
Ahora tengo Eso- más cromosomas que tú. Ahora sabes qué chiste tienes que hacer, Ramón. El chiste. De empezar a decir... bueno, sí, ya. Continúa. Es un gran chiste, Ramón. Pero a Es ver, un gran chiste. continúa con... ¿Qué Pero estamos mira, hablando? es un gran chiste, pero me veo en la necesidad de hacer cara de, oye, bro, no digas eso. Pero acabando el podcast, Pero que decir ves, qué buen no chiste. manches, excelente, bro. Iba yo a decir algo que editando el podcast pasado me di cuenta que uso mucho la palabra básicamente. Básicamente dices mucho. Así que básicamente. vamos a poner un juego de cuenta las veces Pues que ahora Ramón di dice ácido. básicamente. Ahora Alcalinamente, ¿no? alcalinamente. Bueno, entonces, sí, esas son las dos formas en las que un organismo o un tejido pues puede adquirir cromosomas extra, ¿no? A ver, para recapitular. O adquiriéndolos o porque se los pasa a... O adquiriéndolos o Por de sí su misma mismo, especie. ajá, Bien. o de otra especie, ¿no? ¿Qué característica les va a brindar? Que generalmente, y esto es muy usado, ¿y por qué traemos poliploidía? Porque para la biotecnología marina, incluso porque para la agrícola, el que sus productos, en que me estoy refiriendo, sus plantas o sus, no sé, sus peces, por ejemplo, sean poliploides, les trae ventajas como que son más resistentes, pueden tener genes extra de resistencia a frío, a condiciones extremas, Mm. salinidad y eso, y crecen más rápido y crecen más. Normalmente no aumenta su valor nutritivo, eso no cambia, pero sí crecen más y más rápido. ¿Sabes a qué me haces? ¿A qué lo asemejo con las computadoras? O sea, como Ajá. una computadora que tuviera mayor capacidad de, pues no sé, de memoria interna. Pues, o sea, una computadora que tenga solo la memoria interna para poder procesar, no sé, tal cosa o para entender tal cosa. Pero aquí es como, toma, te meto otro para que ahora sepas más cosas. Es como si solo tuvieras más, como, o sea, Más de lo como mismo. más memoria del mundo entero, ¿no? Como, mira, sé que este gen no lo necesitas ahorita, pero aquí te va un gen contra protección a frío por si algún día lo llegas a necesitar. O este gen por resistencia a agua salada por si algún día lo ocupas. No sé, a eso Exacto. me parece. Sí, y pues generalmente por lo mismo, las células son más grandes, el organismo es más grande. Hay desventajas, sí, por ejemplo, que un organismo triploide no se puede reproducir con un diploide, Claro. porque allá hay un juego diferente de Sí, cromosomas, sí, no entonces va. no cuadra, ¿no? Eh, Supongo, y esa parte tendrá que investigarla todavía más, porque te acuerdas que, bueno, ahí no podría decir, no, olvídalo, no, iba a decir lo de la trisomía, las trisomías, pero no es que sea un organismo triploide, solo tienes un Es una cromosoma enfermedad, sí, extra de uno, más. o sea, eres diploide porque tienes dos de todo, excepto en uno que tienes uno Pero extra, aparte es ¿no? causa de una Pero en sí mutación, sí. aquí tiene tres de todo, o sea, entonces Sí, no. como tal no afectaría en sus características de salud, pero sí, no puedes reproducir un triploide con un diploide. ¿Crees que algún día podamos en los humanos tener 3 cromosomas en todos los cromosomas? O sea, sí, 3. No lo sé. No sé qué tan factible sería ni para qué. Pues para, no sé, así como, hola chico, mira, aquí te dejo, mira, te voy a poner un ejemplo práctico. Práctico. Me gustan los ejemplos prácticos. Yo siento que tener cromosomas de más en los seres vivos en general, pues es justo para eso, o sea, para tener genes de resistencia a ciertas cosas o que los ayuden en tal cosa. Siento que si nosotros tuviéramos un gen extra en todos los cromosomas, o sea, todos los cromosomas tuviéramos un cromosoma extra, y aquí está un cromosoma de resistencia al calor, ¿bien? O de resistencia a, por ejemplo, ¿cómo se llama esa cosa que está en Ciudad de México que se empalmanece ahí? El smog. De resistencia a respirar tal cosa de smog. Ok. Y pues puede que nosotros lo ocupemos, nosotros acá no, muy cerca de la costa, aire muy limpio, todo bien, ¿no? Pero pues de repente va a estallar el Popocatépetl. Y de repente necesitas soportar el calor. Y de repente necesitas soportar las grandes, ¿cómo se llama? Nubes de aire venenoso. Y ya, cromosoma extra. Eso va a pasar en 2000 años, Remo. Aquí lo dejo pactado en el internet. Ahí déjalo, ahí déjalo. No, espérate. Gracias. Ahí lo dejo. Pues yo digo que para eso serviría un cromosoma. Pero pues realmente creo que habría muchos problemas. Creo que para lograr hacer eso tendríamos que matar a muchos seres vivos. Así que preferiría no intentarlo. Porque imagínate, tratar de meterle un cromosoma extra a todos los cromosomas de seres humanos, yo creo que está tan lejos actualmente como pensar que el humano puede salir de la galaxia, ¿no? Volando Pues por mira, sí mismo. no sé qué tan difícil puede ser, porque siento que el cómo hacen los peces poliploides es muy sencillo. Pero para Tiene que imitarlo, ser desde... O sea, no puedes tener un pez ya adulto y volverlo triploide. Literalmente tiene es que el ser desde el que embrión es un feto. huevo. Ah, bueno, es. Ajá. Entonces, bueno, supongo que con los humanos es a nivel celular, pero sí, yo creo que habría muchas razones más bien éticas que impedirían que alguien ¿Crees? lo Yo no le veo intentara. problemas estéticos. ¿Tú le ves problemas estéticos a mejorar a la raza humana ya biomolecularmente? O sea, como de que, pues miren, si sabemos, pero no estéticamente, o sea, Ajá. realmente biomolecular, o sea, sino realmente mejorar, me refiero a mejorar. Por ejemplo, sabemos que la piel oscura, morena o negra es mucho más resistente a no tender a tener cáncer de piel por el sol,
puedes crear humanos así, porque pues ya vemos que no les va a dar cáncer de sol. O sabemos que los ojos negros son muchísimo mejores para no tener miopías, para no tener astigmatismo, etcétera, que puedan generarles a largo plazo, o sea, ojos que duren más tiempo, pues ojos de color negro y así. O sea, no me refiero estéticamente como que, vamos a crear un niño güero y de ojo azul para que le dé cáncer a los 3 años. Pues mira, o sea, si lo pones así, pues cualquiera diga, no, pues qué mejor que... Y deshacemos todas las enfermedades y todos los problemas del mundo, ¿no? Que pueden salir Pero genéticamente podrían hablando. salir nuevos. Podrían salir nuevas, no lo sé. Pero... ¿Cuál es No, el problema con eso? pues es que no sé cuál sería el problema. Mira, yo creo que de bote, lo primero que podría decir la gente es que eso es ir en contra de la naturaleza. Ajá, yo creo que más bien lo que impide eso, lo que detiene es esa idea de, no, pues deja que la naturaleza surja, o sea, continúe ¿Qué no tal los cual. humanos somos parte de la naturaleza? Y lo que hace un humano es acción natural. Entonces que no es imposible hacer algo antinatural si lo hacemos nosotros. Es como que juzgases que porque un escarabajo de repente, un animal que use herramientas chiquitas, pero que se valga de herramientas, no sé, Un martillito, ¿no? un martillo. ¿No? Es que no quiero, por ejemplo, a los monos, porque sería muy, muy común que sí usan ramas y todo eso, pero... las aves que hacen su nido con Ajá. ramitas y así, que tú dijeras, y que ahí crían a su huevo, y dijeras, no, eso es antinatural porque están agarrando una rama para valerse de herramienta y criar su huevo. Ellos deberían criar su huevo ahí en la tierra, ¿no? Después, pues no, o sea, es parte de la naturaleza. Que un humano agarre en vez de una rama, obviamente ya evolucionamos a tener herramientas súper complejas como los que te permiten tener biología molecular y mejorar los genes específicamente hacia un lado, pues obviamente es naturaleza. Es como si un extraterrestre viniera de lejos y fuera, oye, ¿viste lo que están haciendo los humanos? Pues nos van a ver como un pájaro construyendo su nido. O sea, es como de, pues están valiéndose de su conocimiento para Para hacer sus avanzar. propias herramientas. O sea, Pues mira, esa es tu filosofía, es mi filosofía, yo también la pero comparto. no es la filosofía de esa persona ahí. Ni tú que lo estás viendo, yo sé que esa no es tu filosofía. ¿Quién Y le sabe? hablo al mismo policía de hace rato. A la misma política. Al Oye, mismo sí, posiblemente al tampoco sea la mismo filosofía de esa policía de hace rato. Posiblemente tampoco sea la filosofía de esa política, ¿eh? Porque es panista y conservadora. Pues sí, es lo que iba yo a decir. Creo que es más bien una mentalidad conservacionista. Obviamente no conozco ventajas y desventajas, pero creo que esa idea de conservar al ser humano como es y que si va a haber una mutación genética no sea naturalmente y no porque nosotros la creemos. Yo- Además, Ajá. te pones a pensar, si le vas a dar una ventaja a una persona, que... ¿Cómo decirlo? ¿Cómo consideras que es una ventaja? No, ¿por qué consideras que a esa persona sí deberías darle una ventaja? Ok, a ver, explícamelo un poco más. ¿No? Sí, o sea, por ejemplo, dices, mira, ya tengo este método para mejorar al humano y van a ser humanos sanos. Ujú. ¿Tú crees que vas a ir a África y vas a crear nuevos bebés sanos allá? O bueno, el científico va a ir a Pues, África. obviamente no. Posiblemente si creáramos genes modificados, los primeros a los que se modificarían serían las personas de la élite que pueden pagarlo. Sí, seguramente. Sí, Sí. entonces de entrada eso ya es un problema porque va a dar ventaja a las personas ya aventajadas. Que mira, o sea, nada más he regresado, ya para avanzar bien hacia biotecnología marina, solamente para dejar cosa, tampoco está tan alejado lo que estamos diciendo como de que, no, pues mejorar a la gente para tener genes que sean mejores. La realidad es que todo avanza hacia la gente que tiene dinero porque pues es la que lo va a poder pagar. Una terapia génica es costosamente, o sea, es horriblemente Costosamente costosa. Horriblemente costosa. Costosamente horrible. Puede ser olvidado. Horriblemente horrible y costosamente costosa. Exactamente. Ok. Y pues si te das cuenta, los pocos ensayos de genética que ya se han hecho en estos tipos de bebés es para eso, para ponerle los ojos que tú quieres, ponerle el cabello rubio que tú quieres, darle el color de piel que tú quieres. Y si te das cuenta, todos obedecen a estéticas pues capitalistas, o sea, no es funcionales. Eurocentrista. Eurocentristas, bueno, pues sí, un poco eurocentristas, pero sobre todo estéticas, pues. Y ahí sí, pues la gente ahí sí, yo también estoy de acuerdo en que eso es muy antiético. O sea, yo tampoco, o sea, si yo tuviera que elegir entre un niño de, quieres tener ojos azules, pero quedarte ciego posiblemente a los 40 años y que tengas que usar ya lentes, pero súper pasados de madre, o tener ojos negros y nunca tener que usar lentes, pues yo creo que lo me preferiría sería que tuviera ojos de color negro. Pero, pues pensando que es un niño que se pudo pagar una terapia génica, seguramente a los 40 años le puedan poner lentes de contacto. O le puedan dar un cambio de córnea. O unos lentes bonitos. O ¿no? unos Sí, lentes tal de cual. Pero bueno. Y nada más para dejarlo en claro, yo creo que esa filosofía de no, que pasen las cosas como tienen que pasar, no es filosofía de naturaleza, sino de azar. O sea, como que el azar nos lleva donde queremos. Nosotros no hagamos nada. No es como usar la naturaleza. La naturaleza es que hiciéramos algo. Me acuerdo del meme de que pase lo que tenga que pasar. Dice, pasa lo que tiene que pasar. Y te quedas así, ¿no? Sí, exacto. Pero bueno, entonces esa fue la palabra del día, Raymond. Poliploidea, que un organismo tenga más de un juego de sus mismos cromosomas, que puede ir de 3 a más. Y ya explicaste que lo pueden tener por sí mismo o pueden tenerlo Por adquirido. haberlo Y que, adquirido que de lo otro. más lo pueden conseguir son las plantas, dijiste. Normalmente, Normalmente y plantas. digo que más naturalmente creo, o sea, bueno, sin intervención humana, plantas y algas. Ok, sí, no, yo creo que
eso también yo consideraría que eso sí es antinatural. Que una especie intervenga con otra podría ser antinatural. Porque es antinatural para la especie en específico. O sea, si un delfín ataca a un pez y los modifica genéticamente, ya no es natural para el pez. Es natural para el delfín, pero no natural para el pez, ¿no? Porque él sí ya se ve modificado por algo exterior. Tú estás dándole una diferente perspectiva, bro, pero es lo mismo. Pues, o sea, dentro del cosmos de nuestro pequeño planeta es natural. Pero para el cosmos pequeño de ese pez, porque es otra cosa. O sea, digo, a los humanos no están cambiando genéticamente otros seres vivos. Son nosotros solitos los que están cambiando Pero entonces genéticamente. si haces eso estás contradiciéndote lo que ya dijiste. Porque si nada más te cierras al cosmos de todos los demás organismos y tú estás aparte, pues sí estás siendo antinatural. O sea, yo considero que antinatural es que no haya sido tu propia elección, tú hacer tu propio cambio de tu propia especie. O sea, si nosotros le hacemos una modificación genética, que lo hacemos a los peces, pues no es como natural para los peces, pero pues es natural dentro del cosmos en el que otros vivimos. Pero para los peces, pues ellos ni elección tuvieron, es como de que, bueno, me está pasando. Pero sí te valgo la... O sea, eso lo dejo como que, como aparte, no está bien fundamentado ni está bien hecho. Porque si nos ponemos a pensar los cambios entre la evolución en general, siempre es porque intervienen otras especies con otras especies. O sea, no es como que la misma especie tenga sus propios cambios por sí sola, sino que me tengo que adaptar a que aquí hay un depredador o me tengo que adaptar a que aquí hay otra cosa que quiero cazar. De hecho, muchos de los genes que nos dan ventajas... Son Una, pertenecientes una, al otro. una pregunta que dicen normalmente es, pero ¿cómo? No sé. O sea, para contradecir la evolución. ¿Cómo algo tan simple pudo haber desarrollado tantos genes, no? O sea, si una bacteria, no sé, tiene nada más un cromosoma, ¿cómo pudo haber llegado la evolución de una célula parecida a una bacteria de un cromosoma a alguien como nosotros de Sí, 46, tiene bueno, una cantidad muy 23 copias? pequeñita de genes a Pero como entonces, ¿qué nosotros. pasa ahí? Que hay, y hay evidencia de eso, que hay transferencia de genes horizontal. Entonces, por ejemplo, a mí me infecta un virus, una bacteria, Ya y se como lleva ya algo. sabemos parte de su genoma, muchas veces se queda en mí. Y ese genoma yo lo puedo transmitir y así sigue generando muchos Y de cambios. hecho tenemos muchos mecanismos de defensa contra varias cosas gracias a los mismos virus. Exactamente. Entonces, no es solamente que nuestros propios genes se muten y los heredemos Por nosotros por mismos. nosotros mismos, o sea, que nosotros, por el solo que tú quieras, nuestra epigenética Sí. cambie, sino que también si un organismo nos infecta, algo pasa en nosotros, ya tenemos genes extra que ir cambiando. Así es como hay enriquecimiento de genes en los seres Tienes vivos. razón, cambiaré mi palabra. No sería que sería artificial o natural. Creo que ahí estaba confundido términos al decir que si un delfín modifica a un pez sería antinatural. Sería, mejor dicho. Antipez, ¿no? No, me refiero a que sería, pues, eso cuando no quiere, cuando no das consentimiento de que lo haga, sería una violación hacia el pez. Ok, eso puede ser. Bien. Pues Raymond, nuevamente, ¿no? Que hagan equipos y que lo debatan. que lo debatan. ¿Qué sería? Que debatan si un delfín modifica a un pez, ¿es violación o antinatural? O consentimiento. O Que si consentimiento. la acción humana es natural o antinatural. Y si creen que no hacer nada es dejar a la naturaleza actuar o dejar al azar actuar. Y si creen que la naturaleza y el azar no están conjuntos. Hay pensar que muchas cosas. Entonces, damos inicio, bro. Raymond, ¿has escuchado sobre la biotecnología marina o No, ¿qué es eso? acuática? Oye, pero acabamos de hablar de eso como durante ¿De 5 qué? minutos. De biotecnología. No los de poliploidía. Has escuchado hablar de la biotecnología marina, ¿no? Pero Sí. alguna vez habías escuchado hablar de la biotecnología acuática. Pues quiero pensar que es lo mismo, pero de organismos de cualquier cuerpo de agua, ¿no? Correcto. Y marina te referías a cosas que están en el mar. En el mar. O sea, tú que tienes un pescado ahí en un estanque, en un lago, no es biología marina. No, si es de agua dulce, no. Pero Es si un mi lago, estanque es de agua salada. es un lago artificial. No, sí sería acuática, Lago ¿no? artificial, pero de agua salada. Sí, nada más hay que aclarar. El término marino siempre va a hacer referencia a pues los organismos que vienen del mar y el término acuático pues en sí a cualquier organismo agua. acuático independientemente si es de agua o dulce o salada. Entonces, pues para declarar terminología correcta, ahorita vamos a hablar de biotecnología acuática, porque no necesariamente nos vamos refiriendo a organismos dentro del mar, acuática. Antes de decirte la definición, que de hecho es muy sencilla y está muy cortita, me gustaría decirte la necesidad de por qué la biotecnología acuática impacta tanto en nosotros. Primero, dejar en claro que solo un 20% de los organismos que investiga la biotecnología están en tierra. El otro 80% se encuentran en el mar. Entonces ya de ahí entrada, podría decir que el 80% de la biotecnología de organismos vivos es marina. O sea, Ok. digo, es acuática. O sea, ya estás hablando de organismos que están dentro del agua. De hecho, pues la TAC polimerasa. Yo creo que al estar en un geyser podrías considerarla acuática, Sí, porque es una sí, bacteria sí. que estaba en un geyser, ¿no? Sí, es parte de la obtención de productos de biotecnología acuática. Ah, bueno, pues mira, ahí está. Y gracias a la TAC polimerasa hoy en día, de hecho, Uf. váyanse a ver el capítulo de PCRA, hace 2 capítulos. Y sí, porque Sí, hace dos hace 2 capítulos. capítulos. También me gustaría aclararte que
Actualmente, pues por mucho exceso de contaminación en el mar, también por mucho exceso de pesca. ¿Ves que hay algo que se llama veda? Que es la Ujú. veda, cuando no se debe cazar Ajá, sí, exactamente. en el mar para que los peces puedan continuar con sus ciclos de reproducción correcto. De hecho, puedo hacer... Sí, claro. el otro día justamente estaba mi abuelita en mi casa y no me acuerdo si salió una noticia o por algo dijeron que había veda de pesca de camarones. Ujú. Entonces empezaron a decir porque... Y ahí me di cuenta que muchas veces tiene la creencia de que si pescas o sea, que si comes camarón que se pescó en este mes, o sea, en ¿De tal veda? mes, ajá, en mes de veda, pero no entienden bien el concepto de veda. Sino dicen, es que hace daño si te lo Ah, comes. creen que es tóxico en ese Crees que es momento, tóxico ¿no? si lo Sí, comes, no, si no, no. consumes el camarón de esa vez, pero no, ya les expliqué, no, es que veda significa que en esa época están Reproduciéndose. reproduciéndose, entonces por eso no los pueden pescar, porque si los pescan, pues ya no Los se reproducen extinguiríamos, y sí. se extinguen. Entonces decían, yo pensé que era porque hacía daño, porque siempre nos han Sí, dicho que si se pesca en esa época, es hace malo. daño. Pues mira, en parte es de esos típicos mitos no Mitos malintencionados, buenos. no malintencionados que nos terminan sirviendo a la gente. Que qué bueno que no promuevas el consumo en época de veda. Pero pues es falso. Sí, es justo. La veda es simplemente para dejar que los ciclos de reproducción continúen en los peces. ¿Qué pasa? Actualmente ya muchos no se respetan. Porque existen los llamados piratas, aunque uno crea que ya hace tiempo que no existen los piratas. En realidad aún Arr. existen los piratas. Y a muchos, bueno, es un conjunto de muchas cosas. Tanto barcos que son ilegalmente cazan en épocas de veda y piratas que les roban a esos barcos. Y bueno, hay muchas cosas. Y entonces esos barcos ilegales vuelven a cazar. Y ya se es un desastre, ¿no? Y gobiernos que pagan eso Y también. gobiernos que pagan todo eso. Entonces, ¿a poco hay gobiernos que pagan eso? O sea, que por los piratas o por los No, o barcos. sea, porque vayan a pescar aunque no hayan, En aguas internacionales, ¿no? supongo que sí. Ahí sí no sé cómo funciona. Bueno, pero sí, o sea, en general, el humano se está acabando el ecosistema marino. ¿Mm? Por suerte, el ecosistema marino es muy amplio y no vamos tan rápido como lo hacemos con el terrestre. Porque, si dicho, yo creo que si tomamos una foto del ecosistema terrestre, o sea, todo, hace 500 años, pues las ciudades y todo eso no estaban como estaban y había mucha cantidad. Y sin embargo, el marino, pues a cierto punto lo hemos mantenido ahí estable. Aunque, pues claro que derrames petroleros que generan mucha contaminación. Tenemos también, no sé realmente cómo se afecte, pero sé que se ha estado extinguiendo el coral, pero no sé qué le hacen al coral, si lo cazan, si lo deshacen, si La afecta directamente su razón medio ambiente. ahí no es un ataque directo a los océanos, sino que es el hecho de que contaminamos la atmósfera. Hay cambios de Mm, temperatura. Si hay cambios de temperatura, al mismo tiempo hay cambios en las corrientes. ya, Los corales obviamente tienen que vivir a cierta temperatura y cuando no... Perdón, no quiero enredar. Tengo entendido que las corrientes frías son más nutritivas que las corrientes cálidas. ¿no? El problema es que si hay mucha corriente cálida, no hay Pocos circulación nutrientes. de nutrientes. Se estanca el agua, crecen las algas y Los dejan de corales crecer los reducen. corales. Ah, ok, mira, eso no lo sabía. Y ahí está una de las explicaciones de por qué el coral también se está reduciendo. El chiste es que el ecosistema marino se está reduciendo. El coral blanco. Y de hecho, qué bueno que dijiste lo de los nutrientes. Sí, de hecho, porque otro de los problemas del actual que tenemos con el mar y el agua en específico, con el agua, no, con los organismos que viven dentro del agua, es que ya no reciben los nutrientes que recibían hace años. Entonces ya tenemos peces más pequeñitos, menos nutritivos, y algunos pues ya ni los tenemos porque se extinguieron o los estamos a punto de extinguir. Entonces, ¿qué solución hay con todo esto? Pues la biotecnología acuática tiene muchas posibles soluciones y aquí te voy a traer 4 posibles soluciones a muchas cosas que tenemos y cosas que utilizamos no solo en medicina y en el mar, sino afuera del mar y para productos en general, etc. Pero, ¿qué es la biotecnología marina? Ya, bien, definición tal cual, y esa sí la voy a leer porque pues es muy pequeñita. Se dice que la biotecnología acuática es el conjunto de técnicas derivadas de la biología, de la bioquímica, de la biología celular y molecular, o sea, biología celular y molecular, las cuales puedan ser utilizadas en cualquier industria que utilice algún organismo acuático. Para la gente, para que le quede claro, pues tanto biología, pues estamos hablando de cualquier ser vivo. Bioquímica, estaríamos hablando de cualquiera de los procesos que tienen esos seres vivos. A veces nos sirven, por ejemplo, pues como algunos de ellos tienen antioxidantes o como algunos de ellos tienen ciertas proteínas que nos sirven. De biología celular, pues, y molecular, pues vamos a hablar, de hecho, les vamos a traer ciertos genes. Ahorita vamos a hablar sobre unos genes reporteros que nos van a ayudar. Y pues sí, prácticamente cualquiera de esas cosas que podemos obtener seres vivos nos sirven en el mar. Y ya, eso sería la biotecnología acuática. ¿Tienes alguna sobre eso? ¿No? ¿Te quedó claro? Me quedó muy claro. Sí. Bueno, entonces prácticamente expuse más que nada la problemática y ya al final Yo la creo que por eso definición. me quedó más claro, por Es que todo el entonces contexto. esa es la problemática. Pues vámonos con el primer tema de biotecnología acuática. ¿Qué te parece, Raymond? Vale. Que es un tema muy gracioso, sinceramente, que es
Que yo siempre relaciono la biotecnología con los transgénicos. O sea, siempre es como biotecnología transgénica. Y cuando descubrí la biotecnología acuática, es como, ¿qué es lo primero que vamos a ver? Transgénicos. Pero es que, espera. Vamos a plantar maíz transgénico en el mar, Ramón. No, todo se vuelve más estereotípico. ¿Verdad? O sea, tú se vuelve más raro, a mi parecer. Pues es de, no, ahora ya literalmente, porque yo creo que antes, cuando yo era pequeño, se imaginaba como si hay transgénicos en plantas, pues seguro debe haber una vaca transgénica, ¿no? Como esta vaca da más leche. Que no sé si lo hayas. Supongo que no hay una vaca transgénica, pero sí vacas que tienen suplementos alimenticios para que den más leche. De hecho, no sé si lo saben, pero hay un suplemento alimenticio para que las vacas sin necesidad de haber tenido a un becerro puedan dar leche. Es un tratamiento hormonal, ¿no? Es un tratamiento hormonal sumamente dañino para la vaca. Y costoso. Y costoso. Pero ahí está. O sea, si algún día alguien les dice, una vaca solo puede dar leche si tiene un becerro, pues dices, nada, ay, perro. Naturalmente, tal vez. Pero con estas hormonas, pues no. Bueno, agarramos peces, Raymond. Agarramos peces que están, por así decirlo, escasos en ese medio ambiente o que queramos que produzcan ciertos nutrientes en específico o naturalmente queremos que produzcan más nutrientes y los modificamos genéticamente para hacerlos, pues ya, sean, que den más carne, que den más nutrientes, que sobrevivan a ese medio ambiente donde no sobreviven naturalmente. Y pues eso sería una manera de crear peces transgénicos tal cual. Pero vamos a poner casos para que la gente pueda ver bien qué es un pez transgénico y cómo nos está sirviendo. Ok, primero, no solo va a funcionar con ciertos peces, sin embargo, actualmente, cuando se escribió este libro, ¿en qué época? ¿Te acuerdas, Raymond? Esta edición, A esta edición. como de 2000... No es ni de 2010, eso estoy seguro. Bueno, para cuando se escribió este libro, que seguramente fue como por el 2005, 2006, más o menos. Ahorita lo checo. Tú Bueno, continúa. Que más o menos por esa época fue que se publicó este libro. No se podía o no se tenía autorización de trabajar con todos los peces que les voy a mencionar y con todos los seres vivos que les voy a mencionar, porque pues también hay otros tipos de marisco. El que sí se había aceptado era el salmón, pero hasta el momento, pues no solamente el salmón nos servía de cosas, pero digo, era el único que estaba autorizado. ¿Qué otras cosas nos sirven y qué otras cosas podíamos sacar de peces? Pues bueno, sacábamos cosas de peces pequeños como podían ser las anchoas, los arenques y las sardinas. ¿Para qué los criábamos? Bueno, esto específicamente era porque, si la gente no lo sabe, de anchoas y de este tipo de arenques se sacan aceites. Mucho tipo de aceites. Entonces lo que necesitábamos era crear más de esos peces. Bueno, no crear más de esos peces, sino hacerlos que produjeran mayor cantidad de este aceite. ¿Qué pasó, Raymond? No, es que aquí el libro solo marca esta edición, que es de 2010 exactamente. Ok. No sé cuándo... Voy a buscar en internet. ¿Quieres saber cuándo lo escribieron? No, pero no hay problema. Solamente para dejar a la gente claro que este libro no es del 2020 en adelante, o sea, no está Ajá. actualizado. A lo mejor hoy en día ya muchos más peces transgénicos han sido autorizados. Igual mucho de lo que vamos a decir ya está autorizado. Ya está autorizado. Pero para aquel entonces, cuando escribió el libro, no. Por eso puede que estemos dando un poquito de información un poco atrás, pero hoy en día ya está. Pero bueno, Raymond. Entonces, digo, arenques y anchoas se utilizan para aceite. Se modifican genéticamente para que den más aceite, produzcan mucho más aceite. ¿Y para qué nos sirve ese aceite? Bueno, pues ese aceite lo agarramos para alimentar cerdos, gallinas y otros tipos de aves. Entonces de ahí estás viendo algo que de la biotecnología acuática la sacas para algo que te va a servir ya en biotecnología de agricultura totalmente terrenal. ¿Ok? Ok. Aceites, eso es la primera parte. Segundo, el cultivo de pues ciertos tipos de especies de peces que nos pueden servir para la farmacéutica. Ya sea porque tengan algún tipo de, como lo había mencionado anteriormente, como antioxidantes o ciertas proteínas que nos sirvan para caso. ¿Qué tipo de peces utilizamos para tener agentes de farmacéutica? La cría de peces tropicales, como son el pez dorado. El peces dorados, como peces dorados. ¿Qué son los peces dorados? ¿Es tal cual pez dorado Dice, o dorado? Tal cual dice, peces ornamentales como peces dorados. Ah, sí, esos ornamentales son los de acuario. Ah, ok. Sí. Ah, ¿en serio? Sí. Ah, ok. No sabía, ¿eh? Yo pensé que esos peces se llamaban pez beta. También son ornamentales. También son ornamentales. Pues sí, o sea, son... ¿A qué te refieres con ornamental? Que no sobreviven en el... No, que los usas literalmente de ornamento, de decoración. Oye, eso escucha como esclavismo, un poquito. Pues así es como... ¿Para qué se siente? tendrías un pez en una pecera? ¿Para jugar con él a la pelota? Para hacer burbujas de amor. ¿Tras qué? ¿Cómo va la canción? En su pecera, ¿no? En su pecera. ¿Y qué más? Pasar la noche en vela. Mojada en ti. Esa canción es un poco... Sí, es muy poética. Se lo vamos a dejar. Romántica poética. Lo vamos a dejar. Es que la poesía es tratar de decir algo en otras maneras para que no escuche tan vulgar. La otra vez estábamos con mi papá porque siempre es
O sea, es de los que dicen, no, la música Dora, dicen puras cochinadas, ¿no? Y justamente pasó esa canción en la radio y le dije, papá, ¿ya pusiste atención a esa canción? Y dice, sí, pero es que ellos no lo dicen directamente. Que mira, en defensa de tu papá, la poesía se inventó justo para eso, para darle una estética a las palabras de una manera que dijeras lo mismo, pero de una manera mucho más estética. Pero sigue siendo lo mismo, así que... Sí, es lo mismo, pero estéticamente. No, o sea, al final de cuentas, las canciones siguen hablando de lo mismo. Más Correcto. estético, pero siguen hablando de lo mismo. Sí, no, y yo creo que, sí, ese es todo otro tema, pero la música en general no, ¿cómo decirlo? Yo creo que los géneros hoy en día que podrías decir, no, qué malos géneros, como sea, corridos tumbados, trap, reggaetón, ¿qué otro corrido? Es que no sé si ahorita lo que están contando Grupo Frontera y eso se cuenta, pero regional mexicano. Ujú. A veces la gente los puede tomar como vulgares, pero bro, es solo música. Tienes que. Es que todo sería un tema para poder llegar a convencer a la gente de que toda la música es una forma de expresión y todo el arte. No existe baja y alta cultura, pero sí es música, ¿sabes? Es Hay música. música Es para todos los Mira, gustos. no deberíamos criticar la música, sino deberíamos criticar por qué en esta existencia de nuestra humanidad ese tipo de música pega. Pega más, ajá. O sea, pega más, porque realmente la música solo es una forma de expresarse. ¿Qué quiere expresar la gente? ¿Por qué hoy en día a la gente le gusta expresar más reggaetón, más vulgaridad, más, no vulgaridad, más crudeza? Ok. ¿Por qué la gente quiere expresar hoy en día más cuestiones sexuales crudas que antes? ¿Por qué? Eso es lo que deberías criticar. Que exista la música, pues solo es algo como circunstancial. Ujú. Pero pues porque hoy la gente necesita cosas más físicas, yo se lo checaría mucho, redes sociales, series de televisión. Hoy en día ya estamos tan expuestos a tantas cosas, o sea, estamos expuestos a tanta información y a tantas cosas que a tu cerebro le liberan dopamina, que ya no te, o sea, es como pruebas una barra de chocolate, es como, no, es mejor como heroína, ya la primera vez que te inyectaste heroína, ya no te sirve, después necesitas inyectarte el doble y el triple y el cuádruple. Pues siento que es lo que le pasa ahorita a la raza humana, es como, ya no nos sirve solo ver una insinuación sexual, ahora ya necesitas literalmente verlo. Y ya, esa es mi crítica a la gente que critica la música. Me dejaste callado. No, pero ¿por qué tú no criticas la música, bro? Me dejaste sin palabras. Ah, ok. Bueno, regresando a la parte de biotecnología marina, Rimón. Ahora sí vamos a poner el ejemplo de pescados. ¿El salmón no es un pescado o qué? Ah, sí. No. Es que el término pescado solo hace referencia a cuando el pez ha sido pescado. Ah, sí, el salmón es. Vamos a ser de peces. O de seres vivos con aletas y escamas. Y rojos y que viven en Japón, Canadá y varios lugares del trópico. ¿Sí? Ya más, Y en, no sé en cómo- inglés se dice salmon. y que en español se diga salmón, ¿verdad? Vamos a hacer el específico de los salmones. ¿Qué pasa con los salmones, Rimón? Dos cosas con los salmones. De hecho, tres cosas con los salmones. Muchas cosas con los salmones. Pero vamos a empezar por la más básica. La carne del salmón es altamente utilizada porque libera algo llamado omega 3, ¿no? También como el atún, pues. Libera lo mismo que el atún. Y segundo, tiene una proteína que lo hace ver rosado que se utiliza como antioxidante. En general, comer atún es muy sano para la gente. Aparte que me parece que el atún tiene espinas en su... Pues, como cualquier pez. pues como cualquier pez, es parte de su esqueleto. Bueno, es que casi... Sí. No, sí. Supongo depende de cómo, porque al final de cuentas, como el atún es un pez muy grande, pues es más fácil sacarle mucha carne ok. sin tocar el Correcto, sí. esqueleto. Entonces, bueno, el salmón en general es muy nutritivo. ¿Qué está pasando con el salmón? Que el buen salmón, así el salmón que ustedes ven en el supermercado rojo y todo eso, antes, solo se daba en un lugar específico en Japón. Y que de hecho tiene mucho sentido, porque siempre como que Japón lo imagino con un pez, con un salmón. Todo es rojo allá. Todo es rojo en Japón. Y segundo, los salmones gordos, grandes que conocemos, no son tan comunes de ver antes. Pero hoy en día, ya. ¿Y cómo se hace todo esto? Aquí va a estar apareciendo una imagencita. Sí, aquí va a estar apareciendo una imagen que va a estar explicando esta gráfica que les voy a estar hablando. Que como podrán ver, va a hablar sobre peces de criadero de salmón. Bueno, primero, ¿qué es lo que tenemos? La imagen nos está mostrando aquí a dos salmoncitos que se están viendo de frente, que es un macho y una hembra, que tal cual ya están en la parte de ovulación. Tal cual se libera el esperma. Se recogen los huevos y espermas de los ejemplares de estos dos. Vale. Ahora, después de eso, lo que nosotros vamos a hacer es capturarlo. O sea, tenerlos aquí, pues te los capturan tal cual en un vaso de cristal. Pero tal cual lo que vamos a hacer es desarrollar estos embriones hasta que tengamos... bueno, aquí el estado embrionario se les llama alevines. Aquí Ok. lo mencionan como alevines. Los peces chiquitos. Los son peces alevines. chiquitos, exacto. Hasta que alcancen un tamaño de 7.5 hasta 15 centímetros. Que de hecho, pues ahí lo hice la imagen y aquí lo están viendo, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer con esas crías? Esas crías las vamos a desarrollar en estanques, ¿ok? Porque esas crías que nosotros tengamos, pues digamos que desde la parte en las que son alevines, pues ya las vamos a tener... Bueno,
Esta imagen específico no, pero porque no viene una imagen específico, pero pónganle que desde este punto ya podríamos nosotros, si quisiéramos con el salmón, quizás haber hecho alguna modificación genética que nos favoreciese. Lo vamos a explicar más adelante cómo lo hace, pero que nos favoreciese ya sea a que sobrevivan a una temperatura más fría, Sí. que nos favoreciese a que den una proteína en específico que necesitemos, o ya sea que si podemos que crezca, que su desarrollo de metabolismo, o sea, su fase de ser pequeños a grandes, sea más rápida. Porque queremos que vivan rápido, se mueran rápido para que ya los casemos en su etapa adulta. O sea, tal cual. No es. Eso cuando te decimos de que salmones con más carne, no es como que podamos hacerlos que sean más carnosos, sino que lo que podemos hacer es que se crean, que metabolicen más rápido. O sea, que lleguen más rápido a la fase adulta para que más rápido los podamos cazar. A todos estos que tenemos en estanques, pues después de tenerlos en un tamaño en el cual ya podrían estar, aquí lo mencionan como un tamaño de madurez o tamaño definitivo, lo vamos a trasladar de nuestro estanque, pues ahora sí, ya a el lago en el que lo queramos. Es que no sé realmente si los salmones se den en el mar. Los salmones son de ese tipo ¿De de río? peces que naturalmente viven en el mar Ujú. y se reproducen en los ríos. Ah, sí, por toda la parte. De hecho, Tiene que un tienen que nombre en subir cascadas. específico ese tipo de migración, ya te digo cuál es. Ok. Solo que si son de criadero, ahí sí no sé qué tipo de agua utilizan. O Ok. si se pueden tener salmones en criadero. Bien. Entonces, bueno, estos peces que en la imagen ahí, pues se ve como si fuera un lago, sinceramente, hacia dónde es lo que los vamos a llevar. Ya que los pasamos de los estanques, literalmente lo que podemos hacer es dos cosas. Primero, literalmente venderlos ya así como están en tanques, o sea, de pasar los estanques a tanques y en los tanques venderlos literalmente, pues ya los tenemos ahí y que se vayan a la venta. O esos mismos peces, liberarlos. Ok. Liberarlos en el mar. ¿Qué cosa es? Que me pongo a pensar si los pobrecitos sobrevivirán mucho tiempo. O sea, quizás logren reproducirse y ya, bueno, es que los salmones son de esa especie que se reproducen y se mueren después de Bueno. eso. Pero el chiste es que logren reproducirse. ¿Para qué? Para que una vez que se hayan reproducido, puedan transmitir la herencia genética que tienen a nuevas especies. Y esas nuevas especies ya no necesitemos recapturarlas y volverlas a modificar, sino que ya directamente tengan esa modificación. No siempre funciona, no en el 100% de las cosas el pescado que fue modificado genéticamente va a transmitir los genes con los que fue modificado genéticamente. De hecho, pues eso pasa en todo. Pero pues ayuda. Y en general pues ha funcionado muy bien y hemos obtenido mayores cantidades de salmón en donde antes no se podía tener salmón o donde antes los salmones pues tardaban mucho en llegar a esa etapa de madurez o sí, en general eso. Pero en qué, te voy a poner un ejemplo muy específico, muy capitalista de cómo funciona la biotecnología acuática, Raymond, con salmón. Hay una empresa que se llama Gen Biotech de Columbia, que está en Maryland, Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasó con esta? Ellos descubrieron que hay una proteína dentro del salmón que se llama astaxantina. La astaxantina es la proteína que les da ese color rosado a la carne del salmón. Ok. Y de hecho, cuando el salmón, yo tengo entendido que ya se va a reproducir, se pone así de rojote, todo bonito. Naturalmente, el salmón rojo, casi en todas sus etapas de vida, y más rojo, está en Japón, como lo mencioné. El salmón que encuentra en Estados Unidos, por ejemplo, si ustedes buscan una imagen de salmón, les va a salir un salmón gris, porque pues no está todavía en la etapa de reproducción. Ah. Pero en Japón sí, o sea, en Japón están rojos toda la temporada. Y aparte la piel misma de este salmón, cuando ya se va a reproducir y todo, se empieza a teñir más de rojo por la liberación de esta proteína, que es la liberación de la proteína astaxantina. Pero antes no. ¿Cuál es el problema y qué es lo que propuso estos investigadores de Maryland en Estados Unidos? Es que vamos a cazar este salmón japonés, vamos a sacarle la proteína, que es la... No, mentira. Vamos a cazar este salmón que es estadounidense, que no es rojo, y vamos a meterle una proteína que es la astaxantina, pero no la vamos a agarrar de los otros salmones que están en Japón porque era muy difícil y aparte ilegal, porque esos salmones pues le pertenecían a otro país y todo, y ellos eran de Maryland, Estados Unidos. Entonces dijeron, ¿de dónde vamos a sacar la astaxantina? La astaxantina, pero es que se me olvidó mucho que se llama astaxantina. ¿De dónde la vamos a sacar? No podemos sacarla de los peces japoneses de allá, no nos lo permite el gobierno. Y pues este salmón que tenemos aquí está todo chafa y no la produce lo suficiente. ¿Cómo la vamos a obtener en grandes cantidades? Pues hay otro ser vivo, para no cometer el error de decir pez, hay otro ser vivo en Estados Unidos y en toda Latinoamérica que es altamente rosadito y que tú me podrías decir, Ramón, ¿qué otro animal? Bueno, ya, ¿qué mariscos es rosado, Ramón? El camarón. Correcto, el camarón es altamente rosado. De hecho, hasta los flamingos se ponen rosados por comer camarón, tengo entendido, Que ¿no? bueno, depende mucho del camarón, ¿no? Porque casi siempre son grises y se ponen rojitos cuando se cocina. Ajá. Pero supongo que debe ser un tipo de Un camarón, camarón en específico, ¿no? La verdad aquí no menciona qué tipo de camarón en específico es el que consiguieron. No lo menciona. Pero bueno, sí, de mariscos como el camarón,
descubrieron que ahí tenía grandes, pero grandes cantidades de este tipo de proteína. Entonces, pues ya los estadounidenses ya no pensaron en tanto, literalmente cazaron mariscos, agarraron esa proteína y se la pusieron directamente a sus salmones estadounidenses. ¿Qué consiguieron con esto? Salmones rojos. Y tú me dirás, pero pues los salmones ahora son más fuertes, producen más nutrientes, son más... No, nada. Literalmente los salmones ahora solo son rojos. Pero ¿qué pasa? Pues la gente en el mercado, si tú le pones en un supermercado un salmón rojo bonito y todo padre y un salmón gris, pues se van a ir por el rojo y hasta lo vendes más caro. Pues ya, eso fue lo que contribuyó la biotecnología acuática en su tiempo en Estados Unidos, conseguir salmones rojos para venderlos más caros. ¿A quién benefició? Pues a los acuicultores, a todas esas personas que se dedican a la pesca y venta de peces. Lo justificaron y también lo justifica aquí el libro, pero la verdad no se lo creo, con que la misma proteína que es la astaxantina es un antioxidante. Pero a mi parecer, para que te sirva de antioxidante, tiene que consumirlo en grandes cantidades. Entonces, pues es como que el beneficio es como de producimos camarones, salmones que son más antioxidantes. Pero sí solo son rojos, bro. ¿Qué opinas? ¿Maldito capitalismo? En parte sí. Aunque, bueno, igual y si tiene más antioxidante, ¿no? Bueno, si el otro no era rojo. Sí, el otro no. Mira, no voy a decir que tiene mucho antioxidante, pero sí tiene más. Sí, o sea, sí, en un 100%. Sí, se aumentó en un 100%. Como tenía uno y ahora tiene dos, se aumentó en un 100%. Aumentó en un 100%. Correcto. Pues ese es uno de los ejemplos de cómo mezclamos las proteínas de otros seres vivos del mar y ayudarnos a otros seres vivos del mar para obtener un nuevo ser vivo. No, para obtener en la tierra, ¿no? obtener al antiguo ser vivo, pero más rojito y más bonito. Ok. Y ya, esa sería la segunda etapa. Entonces, nada más para hacer una recapitulación de las primeras dos cosas que dije, porque creo que las dije tan entremezcladas y tan rápido que no se entendió que fueron dos cosas. Primera parte es que los peces se les obtienen cosas como nutrientes. Hay peces como las anchoas que se les obtienen aceites. Y hay peces que, como ornamentosos, que lo único que queremos es que sobrevivan en nuestras peceras. Y que se vean bonitos. Y que se vean bonitos. Eso fue lo primero que dije que sirve la biotecnología acuática. Segundo, el ejemplo de que descubrieron esta proteína en camarones para hacer rojos a los salmones estadounidenses es el segundo ejemplo. Ok. Pero ya vamos a dejar el maldito capitalismo, Reibo. Y ya vamos ahora sí a cosas biotecnológicamente que sirven pues en la medicina, ¿no? Que tú dices, ok, así se justifica que estoy pagando mis impuestos. No sé si has escuchado alguna vez de que la mayor cantidad de cosas que afectan en el mar, bueno, es que es como típico, por ejemplo, con el pez globo pasa mucho, que las cosas que cazan en el mar son venenosas y a los humanos los mata, ¿no? No siempre es por ellos mismos, los peces, sino porque a veces están muy infectados de bacterias o parásitos. Okay. Pues gracias a la biotecnología marina, acuática, bueno, en este caso sí marina, se inventó un kit específico para detectar la bacteria que generaba el cólera. Ok. ¿En dónde encontrábamos el cólera específicamente? Bueno, en las ostras. En las ostras había una bacteria que se llama Vibrio cholerae, Vibrio cholerae, y pues obviamente generaba directamente la cólera. ¿Qué kit desarrolló la biotecnología acuática? Pues unos kits de anticuerpos que detectaban específicamente una proteína en el Vibrio cholerae. Y pues ya, o sea, justamente si digamos que tú, pescador, acababas de conseguir todas tus ostras, usabas ese kit y te daba positivo para cólera, pues ya sabías que lo único que tenías que hacer es... ¿Desecharlo? No, pues supongo que debe haber una manera de quitárselo. Obviamente no va a servir hervirlas, pero de alguna manera quitarle la base, no creo que las desecharas. Y si no te daba negativo, pues ya directamente a la venta. Y así se salvó a mucha gente de obtener cólera, porque el cólera en su tiempo fue una peste horrible. Llegó a matar a no sé cuántas personas y creo que fue considerada epidemia en su tiempo. O sea, no sé si pandemia, pero sí epidemia, definitivamente. Okay. En Colombia hay un libro que lo explica de García Márquez. Hablas de 100 años de soledad. El amor en los tiempos del cólera. El amor en los tiempos del cólera. Bueno, ahí ya estamos empezando a entrar a un poquito de biotecnología decente, ¿no? Pensé que era marina. Y ahora sí, un planteamiento de un problema que me gustaría hacerte, Raymond. ¿Tú qué opinas de esto? Se nos presenta una problemática con respecto a la biotecnología marina porque en algún momento cuando se escribió este libro hubo una contaminación de peces. ¿A qué me refiero con una contaminación de peces? Pues que ciertos peces que no se debían de liberar se liberaron en un ecosistema. Bueno, es que es realmente un planteamiento ficticio. Pero así que digas, ¿qué ficticio es? Pues no, ¿verdad? Sí, pasa muy seguido. Exacto. Digamos que se liberan peces que no se deberían liberar en un ecosistema natural X. Carpas, peces león. Peces, peces algo que sea súper agresivo. Los peces... Un camarón pistola. Estos peces gato también. Hay sí, peces gato. De hecho, peces gato también vienen del ejemplo. Digamos que un pez gato se libera en un lugar. Ahora, que estas especies compiten
por el alimento que otras especies nativas de ese ecosistema también compiten. O sea, ahí había un pez y yo me como esos camarones, pero ahora liberé este pez y este pez también se come esos camarones. Pues obviamente lo que va a terminar pasando es que rápidamente todo ese ecosistema va a cambiar y naturalmente, pues digamos que este pez que liberamos, que es muchísimo mejor depredador, va a dejar sin ayuda a esto. Entonces, pues tarde o temprano esta otra especie va a morir, pero a lo mejor esta especie daba alimento a otra especie y esa otra especie, y te chingas el ecosistema. ¿Qué es lo que pasa? Pues así como hay gente, sorprendentemente hay gente en contra de los como hay gente en contra de los transgénicos, pues nada sorprendente también debe haber gente en contra de los peces transgénicos. Y mucha gente propuso este tema y dijo, oye, pero ¿cómo estamos seguros de que tus peces todos modificados y mutados ahí todos extraños no me los estás liberando en el mar y después yo me voy a estar comiendo algo que ni al caso? Porque tú no tienes una manera de controlar que yo, biotecnología marina, solamente voy a trabajar en las costas de Estados Unidos y este pez no va a salir de aquí. O sea, obviamente ese pez puede irse por corrientes y terminar viajando a otros lados, ¿no? ¿Cómo sé que no va a salir de acá? Y pues dijeron, no, pues no se sabe. O sea, si ya lo liberamos en el mar, esa cosa puede que ya haga muchas cosas. Y ahora, y si lo libero por accidente en un lugar, en un ecosistema en específico, pues se lo puede echar a perder. El libro plantea ese problema, qué tan cierto, qué tan probable, y de hecho te pide ahí que lo discutas y te trae un ejemplo práctico que sucedió. ¿Qué tan probable crees que sería esto, Raymond? ¿Crees que es una problemática lo suficientemente dura como para que dejemos de lado la biotecnología marina y digamos, no, ya no vamos a tocar a los peces? ¿O qué? No, yo creo que más bien, o sea, sí es una problemática que sí es importante, pero no para dejarla de hacer, para que digas, no, porque esto pasa voy a dejar de hacerlo, sino porque esto pasa tengo que tomar medidas al respecto. Ok. Oye, me gustó mucho esa justificación, ¿eh? Gracias, lo leí en ese cartel de ahí. Y un cartel que dice, por eso... Sí, pues yo coincido exactamente lo mismo, Raymond. Creo que si le buscamos 3 pies al gato. No, si le Te buscamos... los encuentras, ¿no? A menos que sea un gato bípedo. Aunque sea un gato sin pies. Sí, o sea, si le buscas 3 pies, digo, si le buscas una problemática a lo que sea, se la vas a encontrar, ¿no? A lo que sea. Y aparte creo que la biología marina es de las pocas cosas que sí están sirviendo en este mundo, así que deberíamos dejarla funcionar. Sí, no tengo nada que decir, creo que lo explicaste de la mejor manera. Ahora sí, tú me dejaste sin palabras, ahí sí ya no tengo nada que decir. Gracias, bro. Bueno, para ya pasar rápido y darte la palabra, Raymond, no sé si alguna vez habías escuchado otra de las cosas que sirve la acuicultura, es para la producción de unas proteínas anticongelantes. ¿Has escuchado hablar de proteínas anticongelantes? Una vez las mencionamos, ¿te acuerdas? Cuando mencionamos a los organismos extremófilos. A ver, recuerdo que para ciertos cultivos, y había una planta que era muy buena, y si no me equivoco, era. Se me olvidó cuál es. Bueno, pero esa planta solita desarrolla, creo, con crioprotectores, ¿no? Crioprotectores. Sí, Para que las células no se dañen. ¿Esos anticongelantes va de lo mismo? Correcto. ¿Crioprotectores? Sí, son crioprotectores también. Ujú. Sí, justo. Hay una, en este caso nosotros, primero te voy a hablar de la proteína específica. Arabidopsis thaliana. Esa era la Era planta. Arabidopsis. Arabidopsis thaliana. Okay. Que la podrán encontrar en el capítulo de organismos extremos. Sí lo mencionabas, pero también lo mencionabas más a fondo en organismos de... No recuerdo el nombre. ¿Modelo? No. Pero creo que era modelo. Okay. Ajá. Entonces, pues ya, el público tendrá un poquito de referencia de proteínas que tal cual nos van a servir para que un organismo no muera a cantidades tan elevadas de temperatura. Porque, digo, tan bajas de temperatura. Porque pasa la generación de cristales, dañan las células y las células se mueren. Ujú. ¿Qué es lo que pasa con esta proteína? Hay una proteína que se llama AFP, o por su español, proteína anticongelante, o en su inglés, antifreeze protein, que fue descubierta, o bueno, fue patentada en Massachusetts, en Estados Unidos. De hecho, ellos le pusieron AFP Protein Inc. Incorporated, no sé qué significa, no sé bien por qué será es con Monster Inc. Bueno, ¿qué es lo que hicieron este? Hay una especie de pez que aquí mencionan como peces bentónicos, como el bacalao. Ok, el benton... Mira, los animales marinos se clasifican, por decirlo así. O bueno, en ecología se pueden estudiar dependiendo del tipo de hábitat o de la forma en que se encuentran. Y tenemos, por ejemplo, bentos, nécton y plancton. Ah, ok. Entonces, déjame darte bien la definición porque a veces se me... Por ejemplo, plancton son los que están ahí, o sea, flotando y siendo llevados por la corriente marina. Okay. Esos son el plancton. El nécton, si no me equivoco, son los organismos que nadan pero activamente. Ok. Ajá, como un pez, una tortuga o algo así, ¿no? Y el bentos son todos los organismos que viven en el fondo. O sea, no importa si se mueven o no se mueven, pero son organismos que viven en el fondo del mar. Bien, bien. Entonces... Bentónicos es eso. no, pero entonces estaríamos diciendo que el bacalao es de esos que viven ahí en el fondo del mar. Sí, porque... Ah, dije nécton, pero no era neuston. Plancton, benton y neuston. Ah, no es cierto.
Todo lo que dijimos, olvídenlo, ¿no? Aclaramos. Advertencia de aclarar. Plancton, sí, lo que dije. Viven en suspensión, están ahí y las corrientes los llevan. Necton, sí, hasta ahorita sí lo dije bien eso. Se mueven activamente. Bentos, igual. Móviles o inmóviles, pero en el fondo. Ok. Y hay otro que es el Neuston. El Neuston son los que viven en la interfaz entre el aire y el agua. Ok. Todavía fuera del agua. Están todavía hasta arriba. ¿Qué? Ese es Neuston. Pero sí, bentónicos son ¿No precisamente somos eso. los tónicos? No, porque no estamos hablando de cosas que vienen en el agua. Ah, ok. Sí, bentónico es precisamente eso. Los que... Pues es que hay veces que... Ves que hay peces que no nadan así. O sea, están siempre en el Sí, fondo. sí, sí, como sí. los Que es- plecos y ese tipo de cosas. Entonces el bacalao pertenece a eso, o sea, está ahí en la tierrita. No lo sabía. Bueno, pues justamente una proteína como la AFP, que son proteínas anticongelantes, se obtuvieron principalmente de bacalaos. Eso fue en un inicio. Ya actualmente se obtienen de peces como el pez escorpión común, la soya roja o como la babosa vivípara americana. No sé, Sí, eso sonó como los nombres que tú te inventas. creo que como yo me invento, o sea, ¿crees que me invento a diario nombres de animales? Sí. O sea, los tres sonaron. A ver, te No, lo repito. la babosa vivípara. Americana. O sea, como dices, el pez vertebrado o vivíparo, algo así. O sea, luego así te inventas nombres. Bueno, es la babosa vivípara americana y el pez plata, bueno, y el arenque y muchos otros. De esos actualmente se obtienen estas proteínas anticongelantes. ¿Qué es lo que sucede y cómo las hemos utilizado? Pues ya se saben el ejemplo que los pusimos de los salmones, ¿no? De que así como con los mariscos, a veces agarramos una proteína que no le pertenece a los salmones y la ponemos al salmón. ¿Qué pasó? Debido a ciertas cosas pues, del ecosistema, se forman ciertas capas de hielo en los lagos y ríos de Canadá. ¿Ok? Ok. Entonces, pues literalmente es imposible para ningún organismo vivo. Bueno, Sobre- sí, yo creo que sí sobreviven muchos organismos vivos, pero un salmón no sobrevive. No puede ni nadar por ahí. O sea, literalmente está congelado. Ajá. Pero las costas que están cerca, digo, las regiones que están cercanas, cuando ya están congeladas, sirven para que los salmones ahí tengan a sus bebés. ¿Qué es lo que pasa? Está tan congelado alrededor que el mismo agua en donde sí se puede nadar está demasiado fría. Tan fría que el salmón canadiense no sobrevive. Creo que hacen especificidad en que es el salmón canadiense el que no sobrevive, porque supongo que el salmón japonés, que parece ser el dios de los salmones, ha de sobrevivir o no sé qué onda con ello. Entonces, ¿qué hicieron? Obtuvieron estas proteínas anticongelantes de bacalao, de arenques, de la babosa vivípara americana. Me encanta. Y deberías traerlo algún día, la Voy a babosa traer vivípara americana. Voy a buscar cómo es la babosa vivípara americana. Y utilizaron estas proteínas para poder recombinarlas con las proteínas del salmón. Y tal cual, ¿qué es lo que consiguieron? Pues salmones que ahora no solo eran rojos, sino que ahora también sobrevivían a temperaturas muy frías y podían desarrollarse tranquilamente en cualquier lugar de Canadá. Y pues nada, ahí sí ya tenemos un ejemplo no tan capitalista y un poquito más a pro de los salmones. Y ahora los salmones canadienses pues sobreviven a esa parte, Raymond. Oye, busqué tal cual babosa vivípara americana y me salió ¿Ah? un pez. ¿Qué esperabas? ¿Una babosa? Sí, de verdad espero una babosa. Y ni siquiera es de América, ¿no? ¿Qué rayos? Bueno, continúa. Dice que las babosas vivíparas son Ah, mira, es una pequeña anguila que vive en el suelo marino. Y hay Ok. una en específico que habita en el Mar Rojo. Mira. Yo pensé que de verdad era una babosa. ¿Tú sabías que era un pez? No, pero sí me imaginaba que es típico como perro de agua que le dicen a las focas. ¿Qué? ¿Te imaginas un perro? Era la vaca marina. ¿Eh? O la vaca marina. O el león marino. Tienes razón. O el tiburón martillo. O sea, ¿te imaginas un martillo? No, Tiburón. un tiburón. Bueno, ya sabes, todo ese tipo de... Sí, creo que los peces son los que más reciben nombres extraños. Bueno, entonces ya, en conclusión, Raymond. Se ha obtenido estas proteínas anticongelantes de arenques, bacalaos y cosas como la babosa vivípara americana. Aquí va a estar la imagen. Ahí está la imagen. A ver, ponla ahí, Raymond. Ahí, bien. Porque se les ha dado a los salmones para que ellos naturalmente no pueden producir proteínas anticongelantes y pues se las dimos nosotros para que ahora puedan tener reproducción en lugares donde no deberían poder hacerlo. ¿Qué tal, Raymond? Pues bien, ¿no? Sí, lo único que me pregunto es que... O sea, en general, ahorita porque dijiste esta parte, ¿no? Pero si todos los demás peces transgénicos, ¿de verdad los liberan así tal cual de liberarlos? ¿O es como que en zonas muy... Tengo que entender que tienen que estar muy controladas? controlado y hasta la fecha de publicación de este libro solo el salmón era el único que habían aceptado. Porque si no, sí, o sea,
pues como cualquier cultivo transgénico, siempre está protegido. O sea, que no salga Bien, de bien cierta zona. restringido. Y de hecho, pues si te das cuenta, el salmón es como el único aceptado, es como el que más cosas le han hecho. Es como que eres rosado y ahora sobrevives al frío. En algún momento vas a sacar rayos láser. Pues aquí Y, acaba... Ah, ajá, ¿aquí qué? no, ¿qué ibas a decir? No, nada. ¿Qué ibas a ¿Qué decir? vas a decir tú? Nada, dice que si aquí ya acaba tu parte o todo Sí, te falta otra prácticamente cosa. aquí acaba mi parte. Y para darle súper rapidísimo, porque igual ya se nos está pasando el tiempo, solo decirte, Raymond, en medusas, ves que las medusas son transparentes. Ajá. En ellas se ha podido sacar unas cosas que se llaman genes verdes, porque estos son unas proteínas en específico que son fluorescentes. Bueno, son genes que producen para proteínas específicamente que son fluorescentes. Estos también, genes también son conocidos como genes GFP o Green Fluorescence Proteins. Eh, y ya, prácticamente lo que te puedo decir es que esas proteínas que son fluorescentes se han podido sacar de las medusas para utilizarla a través de plásmidos, bla, 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 transformarlo, bla, bla, eso ya se lo saben, deberían verlo en transformaciones. Para que agarremos esas proteínas y lo utilicemos en cuestiones biomédicas en el ser humano. Se puede usar en algunas proteínas que sean afines específicamente a ciertas bacterias en el tracto intestinal, para que así nosotros podamos observar sin necesidad de radiografía. Bueno, sí, supongo que con radiografía, con ultrasonidos. Pues Bueno, es fluorescencia, ¿no? lo podemos hacer sin necesidad de cosas tan invasivas. Podamos observar que esas bacterias están en nuestro tracto intestinal y entonces saber de, mira, está enfermo. Supongo que sería por medio de una biopsia, ¿no? Puede ser también por una biopsia, tal O vez. algún, no sé Pero no cómo creo que nos puedan llamarlo, sacar un pedazo de un tracto intestinal. raspado o algo así, ¿no? Algo así, ajá, eso tendría mucho más sentido. Pero el chiste es que fueran cosas pues menos invasivas y pueden observar que estamos enfermos de eso. E incluso algunas enfermedades neurodegenerativas nos ha podido llevar a obtener esta proteína para que se pegue a las neuronas específicamente dañadas y poder ver, mira, esta neurona está dañada. Y así poder saber cuántas neuronas tenemos dañadas y qué tan cerca, y generar un mejor diagnóstico en medicina para saber si quizás solo fue una pequeña, un golpe, contusión, o estás en una enfermedad. Específicamente la enfermedad que aquí nos menciona que puede generar esto es la enfermedad llamada Corea de Huntington, que es una enfermedad pues neurodegenerativa. Y Ok. ya. Eso sería prácticamente la biotecnología acuática, sobre lo que tengo que decir, Remo. ¿Acaso hay más? ¿Acaso hay más de biotecnología acuática, además de mejorar salmones para que sean superhéroes y además de conseguir genes reporteros para la gente? Hay mucho más todavía. Nada más quiero aclarar, o sea, para recordar, esa proteína que tú dices sí es muy usada, la proteína verde fluorescente. Creo que muchas personas que están en la ciencia La la conocerán. conocen como un excelente marcador. Y lo sacamos de medusas. Sí. Ahora, vamos con biotecnología marina, o bueno, acuática, pero directamente relacionada a la medicina. Ok, correcto. De hecho, yo creo que con el gen reportero ya no estamos adentrando para allá, ¿no? Sí, pero no, antes voy a hablar de otra cosa. Como Pero ya, antes voy a hablar de biotecnología morada. como Luigi ya mencionó, pues existen los peces transgénicos y es como que uno de los principales enfoques, ¿no? ¿A favor de los peces trans? A favor de los peces trans. Estamos en junio, bro. Este es el mes de los peces trans. De los veracruzanos trans. Este... Ya se me fue la onda. Ah, sí. Como dijimos, un enfoque muy importante de la biotecnología es la generación de transgénicos. Y obviamente no solo en peces, sino también en mariscos y en sin fin de seres acuáticos que nos puedan ser muy útiles, ¿no? ¿Qué listas de tenemos una lista en general de animales que pues han usado para modificaciones ¿Sí? genéticas? Les voy a mencionar algunos que son como conocidos. Peces como lubinas, salmones, carpas, dorados y muchos peces que son ornamentales, como dijo Luigi, como el pez dorado es el típico, pero también los peces cebra. ¿Ubicas el pez cebra? Sí, sí lo ubico. Y ves que hay de colores también. Pues ¿Cómo antes se los llamaba el pez que pintaban. sale en Salvando a Nemo? El que ¿Cuál? tiene una cicatriz que Sí, es es un ídolo moro. ídolo moro. Así se llama Chido, esa ese me gusta especie. mucho. Bueno, tanto puede ser como ya Luigi mencionó, para razones nutricionales, de alimentación y todo eso, como para razones simplemente estéticas y Ujú. visuales, ¿no? Y lo mismo pasa con camarones, almejas, ostras y diferentes tipos de cosas. Como les dije, el pez cebra es un claro ejemplo porque antes esos peces que tienes en los acuarios que son de colores, antes simplemente los pintaban. Y era una tinción que después de un tiempo se iba o serio los terminaba pintan? matando al pez como los pollitos de colores. No manches. Actualmente sí se hacen modificaciones genéticas para que el pez ya nazca con el color y no es algo que lo va a matar. O sea, en realidad Sí, solo sí. es un cambio de un gen que le da un color. En lugar de ser rayas negras, son rayas de colores. De hecho, uno de los primeros peces transgénicos que fue puesto a la venta en este equipo fue un tipo de pez cebra ¿Es que se llamaba arcoíris? glowfish. Simplemente. Glowfish. Porque era fluorescente cuando lo apuntaban con luz ultravioleta,
florecía en color rosado. Sí, Mutaba, cuando lo ¿no? exponías ante rayos gamma, explotaba. Cuando lo metías en una estrella de neutrones, Exacto, o sea, fue como... con el tardígrado, este es uno de los sobrevivientes más extremos, porque cuando las condiciones son adversas, este animal se muere. Se muere. Bueno, pero aparte de esa modificación genética de introducirle genes tal cual, y es la razón por la que traje al inicio de este podcast la palabra poliploidía, es que una de las formas de tener organismos acuáticos útiles y que tengan genes extra que les brinden características específicas es volver a los peces principalmente triploides. Ok. La triploidía es un tipo de poliploidía que, como verán en el nombre, significa que tiene 3 juegos de los Ah, cromosomas. por eso la palabra del día. Sí, por eso la palabra. ¿Qué pasó ahí? ¿No Pero, están ¿qué analizando fue? la palabra qué? ¿Tiene una crisis de ausencia? Sí, ¿Acaso? que es una crisis. Sí, entonces, para crear 3 triploides hay muchas formas. Generalmente es sometiendo a, y es lo que te había mencionado, desde el huevo, o sea, de que es un embrión, incluso antes de la fecundación, Ajá. sometiéndolo a productos químicos o sometiéndolo a calor, a diferentes cambios de temperaturas. Y aquí te voy a mencionar estos 2 procesos. Lo común o lo más claro es literalmente desde que te tiene el huevo o directamente en el óvulo. Esta temperatura o este producto químico va a intervenir en la división celular. Entonces Ok. voy a ir paso a paso. Existe el tratamiento con colchicina. Esta es una proteína. Esta sustancia química se obtiene de una flor que se llama la flor de Cólquico. Nombre científico es Colquinum autumnale. Que lo que hace es bloquear la división celular. Sabemos que cuando hay división celular es cuando los cromosomas pues se van a ir la mitad para acá y la mitad para acá. Correcto. Pero si no hay división celular, los cromosomas no se reparan. Entonces, ¿cómo actúa la colchicina? Entonces, sabemos que está la división celular, ¿no? En este caso, ¿qué va a ocurrir? Cuando, como mencioné en un inicio, nuestras células sexuales son haploides, lo que significa que solo tenemos un juego de cromosomas en cada uno. Ok. ¿Qué hace que nosotros al final tengamos 2 juegos de cromosomas? Ah, bueno, que si tenemos los cromosomas del óvulo y los del espermatozoide, pues se van a juntar. Claro. Y ya, ahí tenemos 2 juegos. Imagínense que estas cosas son iguales, ¿eh? No debe haber diferencia. Imagina que son iguales. Entonces tenemos el juego de la mamá y el juego del papá y ya tenemos 2. ¿Cómo ocurre eso? Pues digamos que el óvulo para llegar a la etapa en la que está tiene que pasar por varias divisiones. Y eso en una parte sí, el óvulo sí va a tener 2 juegos de cromosomas. Pero va a llegar el momento en el que al evitar esa división, el óvulo tal cual se queda con los 2. En lugar de quedarse con uno como debería ser naturalmente, se queda con los 2. Ok. Entonces, ¿qué va a pasar? Eso por acción de la colchicina. Va a pasar que cuando llegue la fertilización, llegue el juego de cromosomas del espermatozoide 3. y ya tenemos 3. Y a partir de esta célula de 3 juegos, empieza a producirse el nuevo organismo. Lo mismo puede pasar con la colchicina que con el cambio de temperatura, que se inhiba la división celular, el óvulo se quede con los 2 juegos y llega el espermatozoide. ¿Qué otra opción hay? Que la fertilización se haga con un óvulo que tenga solo un juego normal, pero con 2 espermatozoides. Entonces, al llegar 2 espermatozoides, ahora ya tenemos 3 juegos de cromosomas en esa célula. Ok. Esas son las 2 técnicas que existen o son las más comunes para poder hacer peces triploides. Ok. Hay una especie, de hecho, de pez triploide que es un tipo de carpa china, nombre científico Tenopharyngodon. O sea, ¿y él lo hace naturalmente? No, fue creada. Ah, ok, ok. ¿Qué tiene de característica? Esta carpa china, pues sabemos que las carpas crecen mucho, ¿no? Son muy usados en estanques grandes. Los circos. Esta se alimenta mucho de algas, pero las triploides en específico son más grandes y por lo tanto se alimentan más de algas. Y por eso son muy útiles en estanques y acuarios porque mantienen limpio el lugar, porque Ok. se alimentan de mucho de plantas. Entonces, como ya les dije en un inicio, el crear un pez triploide te va a ayudar a crear un pez más grande, un pez que crezca más rápido, no necesariamente un pez más nutritivo para su consumo, pero sí un pez que se desarrolle muchísimo más rápido. Ok. Y esas son las 2 formas de crear peces triploides. Ahora sí, ya habiendo dejado esto de lado, vamos a hablar de cuáles son las aplicaciones médicas de la Ok. biotecnología acuática. Que de hecho, o sea, explicas muchas cosas que al inicio yo tenía dudas con la palabra del día, de cómo hacer triploides, porque dijiste que era muy fácil, y ahora que lo mencionas, sí suena muy fácil, ¿eh? Ya habíamos escuchado la colchicina antes, ¿verdad? En técnicas de biología molecular o algo. Sí, es un inhibidor de la división Ujú. celular. Por algo lo No me hemos acuerdo para qué lo mencionado hemos antes. visto, pero sí, ya lo habíamos escuchado colchicina. Bien, continúa, Rayman. Bueno, como ya dijo Luigi, las especies acuáticas forman más del 80% de las especies que viven en la Tierra y por lo tanto se puede
asumir, o sea, es como que lógico pensar que de ahí vamos a obtener muchísimo más recursos que Que de de la los tierra. terrestres, sí. ¿Qué podemos encontrar en especies acuáticas? Antibióticos, diferentes tipos de antivirales, analgésicos, insecticidas, etcétera. O sea, un sinfín de sustancias que nos pueden ayudar. Principalmente estos tipos de sustancias los podemos obtener de animales que pertenecen a grupos como de los corales, las anémonas, las medusas, las esponjas de mar y también diferentes tipos de tiburones y moluscos. Ok. Y aquí les voy a mencionar 5 ejemplos de sustancias que se utilizan para diferentes tratamientos. Por ejemplo, para la osteoporosis, normalmente se realizaría el tratamiento inyectando cierto grupo de hormonas, no recuerdo, creo que son estrógenos. El problema es que obviamente si la persona trata de ser una mujer, esos estrógenos Van pues a le va a afectar, afectar claro. mucho. Sí. Hormonalmente le afectan muchísimo. Una idea que está aquí o algo que marca el libro es precisamente la calcitonina recombinante. La calcitonina es una molécula que lo que hace es estimular que los huesos se osifiquen, se calcifiquen. O sea, que el calcio sí se quede en el hueso y que el hueso se mantenga resistente. Ok. Naturalmente es así. Que dije la calcitonina, naturalmente eso haría en nuestros huesos. Y también va a evitar que las células que se llaman osteoclastos, que son las células que destruyen los huesos, o sea, porque naturalmente nuestros huesos van a tener células que los forman y células que destruyan el hueso viejo. Eso pasa siempre, desde chiquito hasta grande. Pero llega un punto en el que estas células osteoclastos destruyen más de lo que se recupera. Entonces, la calcitonina, aparte de permitir que los huesos se llenen más de calcio, va a evitar que los osteoclastos rompan el hueso que existe. Ok. Y- Este recombinante porque sí es del gen humano de calcitonina, pero... Ah, no, perdón. Se coloca digamos que con genes humanos en bacterias, pero esta calcitonina viene de salmones. Ah, mira, el salmón, no, sí, También viene de salmón. salmón. Que mi única duda, bro, sería con respecto a lo que mencionaste de estrógenos. Dices que entonces en mujeres es más, los afectan más, pero ¿por qué? Porque ¿no sería peor en hombres que les inyectes estrógenos a los hombres? ¿No sería más agresivo en los hombres de los estrógenos? Porque naturalmente las mujeres producen estrógenos. Pero supongo que es más bien como un descontrol porque Un no... desbalance. Un No deberían desbalance. producir tanto, pues. Ajá, o a lo mejor no es en las épocas donde debería producir. No sé exactamente cómo funciona la Ya, ya, ya. liberación de Esa era mi estrógeno. única duda. Porque a Ajá, lo yo mejor... quiero pensar que es por eso. Porque tal cual el libro eso es lo que menciona, que afecta más a las mujeres Sí, pacientes. entonces por un desbalance seguramente. Sí, Entonces, la idea, no, o sea, como marca el libro, este proceso que tengo entendido que sí se hace es obtener precisamente de salmones esa calcitonina recombinante para que la puedan inyectar a las personas. ok. Otra cosa, Y sí, servir como... No, 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 no. ajá, Y, o sea, y servir como alternativa a tener que desbalancear ajá, hormonalmente a la para la mujer. osteoporosis. Ahora, también hay otros productos que se pueden obtener de animales marinos que ayudan con fracturas o cuando se requiere trasplante de hueso. Ah, Hay veces que obviamente se pierde cierto hueso o se tiene que retirar, pero no hay forma de recuperarlo, digamos, naturalmente, a menos que te hagan un implante de tus propios huesos. A veces es un relajo, ¿no? Pero aquí se propone el uso de los corales. Como ya sabemos, los corales pues son estructuras duras. ¿De qué están hechos? De un tipo de... Es una molécula que contiene calcio y fósforo que se llama hidroxiapatita. ajá. No solamente... ¿Patita? Hidroxiapatita. No Patita. solamente... Apatita. Patita. No solamente se encuentran en los colares, nuestros huesos naturalmente, de hecho, la hidroxiapatita es la forma de encontrar el calcio en los seres vivos. ¿Cómo? Así, la mayor parte Ajá. del calcio y del fósforo se encuentra en esa molécula llamada Ah, hidroxiapatita ok, ok, y ok, ok. conforma nuestros huesos y cartílagos. En específico el de los corales, pues obviamente toda la estructura del coral es hidroxiapatita cubierta del el animal que se llama pólipo. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que se puede hacer es criar, digamos que en cautiverio los corales, Sacarles la hidroxia. sacar el pedazo de coral que se necesita e implantarlo si necesitas que te lo implanten. Naturalmente el cuerpo no lo va a rechazar porque tus Lo produce. huesos están hechos de lo mismo y lo va a cubrir con tejido conjuntivo, tejido conectivo, perdón, y ya. Oye, qué loco. Eso explica por qué los corales se ven tan huesudos. ¿No? Que sabes Exactamente. que ahorita que mencionaste lo de transporte de hormonas, nada, perdón, se me olvidó justo a mí mencionar, pero ves de lo de las proteínas anticongelantes. Justo la aplicación médica es justo para poder congelar órganos como corazones e hígados y que no mueran. Y ya, nada más era todo. Ok, entonces así funciona como Como crioprotector, ¿no? crioprotector. Como Sí, decía. porque solo mencioné que sirvió para que los salmones canadienses sobreviviesen, pero también tuvo su aplicación. Otro uso que se les dan a las proteínas que producen estos animales es de adhesivos. A ver, para crear chicle. Aquí va el contexto. O sea, no solo a los cabellos los vuelven pegamento.
Tanto industrialmente como médicamente, hay veces que se necesita que haya algo que pegue cosas y que no sea degradado Por el porque se agua, sal, moje todo eso. por ese No tipo de manches. cosas. Entonces sí es cierto lo de los caballos. Entonces, naturalmente, ¿qué podemos encontrar? Si tú vas a un muelle, vas a encontrar que hay diferentes tipos de crustáceos, Musgoso, ¿no? percebes y cosas que se pegan en los barcos o en los muelles no y se todo caen. eso, y no se caen por nada, o sea, son muy duros. Ah, Bueno, estos principalmente, y aquí marca el ejemplo de los mejillones, producen estas fibras pegajosas que son muy duras, como equivalente, o sea, en su constitución son más duras que el acero, pero son muy flexibles. Y entonces, estas son muy útiles para suplantar tendones o ligamentos. Y además, pues también como pegamento industrial, ¿no? ala, oye, no me Estas lo fibras se imaginaba. llaman fibras bisales. Y entonces la investigación se centra en poder clonar el gen de la fibra bisal Para producirlo para en una bacteria. producirlo en cultivos bacterianos y así ya tener esas fibras para poder pegar cosas. Para poder pegar salmones, ¿no? A los barcos. Para poder pegar salmones y que no se te escapen de tu criadero transgénico. Oye, me sorprende eso. Nunca me había puesto a pensar que justo una utilidad muy importante era conseguir un pegamento debajo del mar y que pues ahí encontrábamos muchos seres vivos que se pegan muy fuertemente. Demasiado fuertemente. Ahora tenemos también las toxinas. Sabemos que tanto las toxinas te pueden servirte como tratamiento, o sea, tú puedes extraer una toxina y lo puedes usar, ¿cómo se llama? Como antiveneno, pues. Ah, No ok. recuerdo el nombre que reciben. ¿Antídoto? Sí, un antídoto. Si te muerde una víbora, te inyectan el antídoto que está hecho a base del veneno de esa misma víbora. Ujú. Lo mismo pasa con los peces. Pero no nada más van a funcionar para eso, sino también como para bloquear neurotransmisores. El Ah, como caracol cono, anestesias. el caracol cono, Conus magnus, es uno de los animales más venenosos del mundo. Y produce un tipo de toxina que se llama conotoxina, que pues básicamente es una neurotoxina. Hay un fármaco que de hecho, no sé si todavía se siga produciendo, pero aquí marca que ya se vendía, que se llama Prialt. Y lo que hace ese fármaco es que está hecho de esa proteína, o sea, purifican la conotoxina y la tienen lista y es un analgésico contra dolores crónicos de espalda. O sea, lo Ah, usan precisamente para eso. ¿Por qué? Porque como bloquea las señales transmisoras de neuronas, pues bloquea la señal del dolor. ok, y eso sirve como anestesia. Y sirve como un anestesiólogo. Lo mismo que muchas tetrodotoxinas como la de los peces globo. Se usan como tratamientos analgésicos muy potentes. Fíjate que yo la cosa más tóxica acuática que conocía eran las medusas. ¿De ellas no se saca nada? ¿O no son tóxicas de ese tipo de tóxico? Pues que no sé si todas las toxinas. Es que depende mucho del tipo de toxina. O sea, porque ves que dije, esta es una neurotoxina, Sí, claro. pero hay otros tipos de toxinas que afectan a otras Que como que cosas. coagulan sangre y cosas así. Ajá. Entonces yo creo que más bien las neurotoxinas son las que son útiles. Desconozco qué tipo de veneno sean los Pero venenos sí, de las no, medusas. que según yo así como, este es el animal más venenoso del mundo. Y es una medusa así. Una Te avispa toca y de mar, y ¿no? te, la Sí, tocas y te igual mueres, ¿no? el caracol, si no me equivoco, es como de los más venenosos. Si no, después buscamos cuáles son ¿Qué los tan animales venenoso? más Oye, venenosos. deberíamos traer un capítulo de animales más venenosos, ¿no? Y sus aplicaciones. Que yo ¿no? el veneno único que sé cómo funciona es el de las víboras. Que uno literalmente hay uno que es coagulante de sangre y por eso te mueres. Sí, pues estos son bloqueadores de Que supongo neurotransmisores. que te quedas ahí. Sí, te quedas ¿Y te ahogas? paralítico y eso, sí, exactamente. El animal, y aunque fuera un pez, ¿no? Se ahoga porque Que no tampoco va a poder respiran, respirar. claro. Sí, sí. Otra sustancia que se obtiene, y esta se obtiene a partir de artrópodos, y en este caso, pues de camarones, cangrejos y diferentes tipos de ¿De crustáceos. Sí, pero aquí porque estamos hablando de Escorpión acuáticos. acuático. Existe lo que mencioné hace rato. Existió. La quitina y el quitosán. La quitina es un carbohidrato que es muy parecido a la celulosa, pero es el que conforma tanto la pared celular de los hongos como el exoesqueleto de los artrópodos. Los cangrejos, eso. Exactamente, porque es muy útil. ¿Qué beneficios tiene, por ejemplo, que nosotros consumamos celulosa? No la podemos digerir, pero es una excelente fuente de fibra. ¿Ok? Es fibra. La quitina también es fibra, o sea, es muy buena fibra. El problema es que no es lo mismo comerte una hierba que comerte un cangrejo a mordidas, ¿no? O sea, con todo y caparazón. Entonces lo que hacen ciertas empresas es que de los caparazones que quedan de los cangrejos y así, ¿Es en camarones, polvo? hacen un polvo y un extracto de quitina y ya te lo venden así como... Polvos. Pues digamos, podría ser como un suplemento, no sé si sea Suplemento, correcto ¿no? decirlo. Yo digo que Pero sí. ajá, y ya, tiene la quitina que necesitas para tener fibra. Oye, interesante, ¿eh? Pobres cangrejos. Ahora, uno de los animales más importantes que se utiliza aquí, y voy a anotar el tiempo porque este animal sí es muy importante, Para que lo vean. ajá, para que lo vean, es el cangrejo herradura. Creo que muchas personas ya conocen al cangrejo ¿Es herradura. el que se pega abajo de los muelles y eso? No, no, no. Es un cangrejo, también recibe el nombre de cangrejo cacerola, que de hecho ni siquiera es un cangrejo, o sea, es un tipo de crustáceo, pero No tan pegado a los ajá, cangrejos. no tan pegado a los cangrejos.
¿Qué tiene de característico este cangrejo? Su sangre, como la de todos los, pues los de ese orden, De todos los príncipes de es ese azul. filo que son, bueno, todos los animales donde están los crustáceos y los moluscos y los cefalópodos, o sea, pulpos y todo eso, su sangre es azul, porque en lugar de tener hemoglobina, que tiene hierro, tiene hemocianina, que tiene cobre, ¿ok? Pero ¿qué otra característica que tiene esto? Que en las células sanguíneas hay un tipo de células inmunológicas en el cangrejo que se llaman amebocitos, que lo que hacen es atacar diferentes tipos de endotoxinas bacterianas. Oh. Si una bacteria te infecta, va a liberar esas toxinas. Y pues nos puede hacer o solo un malestar o incluso nos puede llevar a la muerte. Pero en este caso, se pueden obtener o sea, se puede extraer la sangre y se puede obtener un lisado. Y la prueba se llama lisado de amebocito de Limulus. Limulus es el nombre del género del cangrejo. La prueba es LAL, así. ¿Lal? Lisado amebocito de Limulus, es la prueba LAL. Que lo que hace es hacer el extracto de células sanguíneas y colocarlo para detectar si hay presencia de endotoxinas bacterianas. ¿Dónde es útil esto? Tanto pues, para tratar enfermedades o si hay una infección bacteriana, como incluso las industrias médicas y farmacéuticas las usan para detectar si sus productos no están contaminados con toxinas bacterianas. Entonces, si una Ah. empresa se dedica a producir, no sé, ¿cómo se llama con los que cortan? Bisturíes. Ajá. Navaja de bisturí. Pues ¿Haces la tienen prueba? que hacerle la prueba para ver que no vaya contaminado. Mm. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, el que este cangrejo de por sí está en peligro de extinción. Y ahora más. Y ahora nosotros lo atacamos. se caza, o sea, porque no es como que se cultiven en cautiverio, ¿no? O sea, es como que los que se Qué obtienen lástima. y se matan para extraer la sangre y poder crear estas pruebas. ¿Que son muy útiles? Sí, son muy útiles, muy usadas en hospitales Pues ya y nos por vamos a acabar industrias. los cangrejos. Pero obviamente se buscan otras alternativas, incluso a ver si se puede clonar los genes de las células que Para allá. permitan pues esa misma detección. Normalmente lo que pasa es que cuando esta sangre entra en contacto con la endotoxina, se coagula. Y entonces esa coagulación ya dice, aquí hay algo. Si no se coagula es porque no hay nada. Ahora, ya casi para terminar, pues vamos a hablar de aspectos no biomédicos que tienen la biotecnología acuática. ¿Sí? Porque igual ya mencionó Luigi, ¿no? El océano es de los lugares más extensos y a la vez de los más contaminados. Entonces, uno de los enfoques que se le da también es incluso el poder, pues, Bioremediación. bioremediación, ¿no? El ayudar al medio ambiente. Hay forma de eliminar biopelículas o bioincrustaciones. Ya con Alan, en el podcast de Alan, ya hablamos de qué son las biopelículas, ¿no? Que eso puede afectar muchísimas estructuras, sobre todo cuando están debajo del agua. Y las bioincrustaciones son precisamente eso que queda después de que el molusco se pegó. Y eso, Ok. pues, a veces es Súper duro, estorboso. sí, O sea, sí. eso es un problema. Entonces, antes lo que se hacían es usar diferentes tipos de pinturas que tienen metales como cobre o mercurio para eliminar de ese tipo de sustancias, Ok. pero pues, te imaginas que son tóxicas, Sí, sí. ¿no? Entonces, actualmente lo que se sabe es que hay algas que naturalmente tienen la capacidad de inhibir el crecimiento de biopelículas y cosas así. Entonces, se busca extraer esas sustancias, esas proteínas del alga, para usarlas para eliminar las biopelículas. Ok. Otros son los biosensores. Creo que tú ya dijiste uno muy bueno que era, bueno, un marcador, ¿no? Sí. Que era ese de la Es el- proteína verde fluorescente. Pero también hay luminescencia. Los peces que vienen en las profundidades, todos sabemos que muchos producen luz. El pero no típico porque de ellos- Buscando a Nemo, de hecho. Exactamente. No porque ellos tengan la capacidad por sí mismos, sino porque tienen diferentes tipos de bacterias luminescentes, Que le pegan. como Vibrio fischeri, que lo que hacen es producir la luciferasa, que es una enzima que al actuar libera cierta De hecho, brillo. hasta hay playas aquí en México, ¿no? Que tienen eso. O sea, Ajá, que es una esos playa en específico organismos, donde llegan. Que sí, son donde brilla luz, bioluminiscentes, se ¿no? llaman, ay, no me acuerdo, sé el nombre, son microorganismos Sí. que viven ahí, pero en este caso son bacterias que viven en los órganos del pez, ¿no? Entonces, estos se pueden usar como biosensores, o sea, el hecho de poder aislar esos vibrios y poder cultivarlos hace que, dependiendo de las condiciones en las que se cultive, ya sea a la mejor porque haya un cambio de expresión de una sustancia, un contaminante, algo así, va a hacer que el vibrio produzca la luciferasa Y y sepas brille. que está ahí. Entonces, Ya. ese es un biosensor. Si el vibrio brilla, es pasando porque algo. está pasando algo. Eso puede ser muy útil para muchas cosas. Y directamente la recuperación del medio ambiente. No sé si alguna vez, creo que muchas personas lo han visto, que ese experimento donde tienen dos tanques, Sí. uno muy sucio, bueno, los dos están muy sucios, pero uno pone en ostras y en el otro no. Y uno se va limpiando. Y uno se solito. va limpiando. Sí. Las ostras, mejillones, almejas y todo ese tipo de animales bivalvos, así se llaman, tienen la capacidad de filtrar el agua. ¿Qué hacen al filtrarla? Pues obviamente todas las toxinas se las quedan ellos.
y el agua pues termina siendo purificada. Tengo las Esta es una, toxinas. pues literalmente ya es desechada. O sea, la persona que se dedica a limpiar el agua con mejillones, pues ya los recoge y los desecha. Oye, ¿qué si los tratabas como filtros de agua tal cual, no? Es como filtros de agua, pero así te evitan el usar químicos para tratar el No agua. manches. Es como una forma natural de poder eliminar diferentes ¿Crees que contaminantes algún día del haya agua. huelga de mejillones? Ajá. Sí, dice, tras cierto tiempo estos moluscos se pueden recoger, eliminando así los desechos del agua. No dice que se les hace, solo dicen que se quitan de ahí y ya. Fuerte. Y así retiran los desechos. O también se pueden obtener diferentes bacterias, formas de oxidar metales que se terminan liberando en el agua por las diferentes industrias. Porque hay bacterias que producen metalotioneínas, que son proteínas que digamos que atrapan los metales. Entonces, si una fábrica por alguna razón liberó metales pesados en el agua, con esas toxinas o con esas bacterias Podríamos pueden limpiarlo. retener todos esos metales y así se evita pues que se dé ese tóxico. Oye, ¿qué me hace pensar que en estas peceras ornamentales sería bueno tener este tipo de ostras junto a los peces para que el agua siempre esté pura? Mm, en parte, es que hay muchas formas de mantenerla. Y también creo que depende si el molusco, pues qué tipo de agua es. No Ya, vas a tener claro. un molusco de mar con peces de agua dulce, o al revés, ¿no? No se puede, la verdad, eso sí no sé. De hecho, cada cierto tiempo yo le echo sal a mi estanque de peces beta. No ha sobrevivido ninguno, pero es porque dicen que son muy agresivos, bro. Debe ser. Son muy agresivos contra la sal, ¿no? Contra las... Y ahora, unos últimos 4 productos que se utilizan o que se obtienen a partir de biotecnología marina. La TAC polimerasa que ya mencionó Correcto. Luigi, que se obtiene de un tipo de arqueas que viven en A géiseres. termófilos acuáticos, ya lo puedo decir sin pena. La colagenasa que se obtiene de vibrios, que esta es útil para cuando se quieren hacer cultivos de tejidos, Ok. porque pues va a evitar la formación de colágeno que no se requiera. Las carrageninas que se obtienen de algas rojas, estas lo que son utilizadas sí, más sí. bien como espesantes. Diferentes, ¿qué? De hecho, pues de las algas también la garosa y todo eso. La garosa. Ándale, la garosa que también se utiliza en biología molecular, se obtiene de las algas. Las carrageninas de las algas rojas lo que se usan es para hacer espesantes en alimentos, diferentes tipos de aderezos, pastas de Órale. dientes, Sí, se sí usan escuché, como bases de creo que una vez chicles. escuché a Rafa Carvajal decir cargenina. Y pues también se tiene la posibilidad de que las algas y el plancton que crece en gran cantidad y que por si mucha gente no lo sabe, la mayor parte del oxígeno que respiramos se obtiene a partir de ellos y no de los bosques, se pueden usar como biomasa para generar energía o como fuentes de combustibles. Órale, fíjate que yo la mayor cantidad de oxígeno que respiro la obtengo de lodos. Pues cada quien respira lo que quiere. De hecho, del O1. Solo respiro O. Solo. Y pues ya, creo que eso es todo lo que puedo hablar de biotecnología. Pues creo marina, que a la gente le queda claro y también lo va a ver por la duración del capítulo que la biotecnología marina es muy vasta y hasta eso solo hemos mencionado solo representantes de cada una de las cosas porque aún podríamos hablar durante mucho más Realmente tiempo de hasta a mí me biotecnología acuática, sorprendió, perdón por Ajá. interrumpir, realmente hasta a mí me sorprendió cuando leímos esto y dije, Lo no vasto, manches, ¿no? todo viene de ahí, o sea, generalmente cuando poníamos un ejemplo siempre era, pues la TAC polimerasa, porque no se me ocurría otro ¿no? ejemplo. Las bacterias limpiadoras del Ajá. mar. De plástico, comedoras de plástico. Ahora ya sabemos que hay mucho. No, pues es que creo que cuando razonas que el 80% del planeta es mar, empiezas a decir, es agua, ya dices como de, tiene sentido que el 80% de las cosas que aprendo sean también del agua. Y pues ya. Pues sí, prácticamente con esto podríamos dar una buena introducción a lo que es biotecnología marina. A ver si empezar el capítulo, ¿no? No, y decirle a la Ahora gente... sí, la palabra del día. Esa fue la palabra del día, ¿no? No, y decirle a la gente que nos va a costar, seguramente nos va a costar mucho, pero pues, ¿cómo no en algún momento poder traerle a un biólogo marino o... No, más que un biólogo marino, un biotecnólogo marino o algo que se acerque a la biotecnología marina para que podamos hablar bien a fondo sobre qué se hace actualmente con ello, ¿no? Pero de entrada, pues aquí dejamos un paréntesis, un antes y un después en este podcast porque por fin ya tratamos un color más de la biotecnología junto a la biotecnología roja. Ya, podemos darle el check a la biotecnología marina, ¿no? Porque realmente creo que no hemos tenido otro podcast así únicamente de un color en específico más que de roja y azul, ¿no? Y verde. Ya tuvimos la ¿Con de Gaby? ambiental. De No, plantas, la de plantas, sí, las plantas cierto. con Gaby. Bueno, con Gaby. Bueno, pero el de Gaby fue más aquí, ¿sabes? No, pero es que esa todavía presta para hacer más capítulos. Correcto, correcto. Pero pues miren, un nuevo color de la biotecnología. Vamos a ir trayendo, hay más colores de biotecnología. Poco a poco los vamos a ir desbloqueando en este canal conforme vayamos avanzando, ¿no? Ok, y pues ya vamos a las últimas secciones para ya no extendernos todavía mucho. Claro, vámonos con el animal Animal del día, del día. Raymond. ¿Qué nos traes hoy? ¿Traes un pez porque fue biotecnología acuática acaso? Tú ya Oh. sabes cuál es. ¿O acaso tiene que ser un pez, bro? Porque si no es un pez me sentiría decepcionado, sumamente Efectivamente. deprimido. Es un animal muy relacionado con el mar porque vive A en gran la altitud punta de las ¿no? montañas, exactamente.
Yo te voy a enviar el animal del día porque me gusta más cuando te sorprendes el animal del día. Sí, aparte lo que me sorprendió fue el video que me mandaste, sinceramente. Lo vamos a poner aquí. Vamos a hacer un espacio. Aquí va a estar el Sí, video. sí se puede poner. Vale. Bien. Ay, yo diciendo sin saber si se podía poner. No, sí, nada más hay que encontrar el video en TikTok, pero sí se puede. Sí. Bueno. Luigi, ¿has escuchado hablar, aunque ya sabes cuál es, has escuchado hablar del Irbis? Sí he escuchado hablar de él, específicamente porque hay un videojuego en donde lo trato. Para la gente que haya jugado Jack 3, habrá visto que existe algo llamado como la Pantera de las Montañas. ¿Sí, no? O el oso leopardo de las montañas. ¿Cómo se llama? El Irbis, o también llamado leopardo de las nieves. Ah, de las nieves, eso. Bueno, el chiste es que en la tundra ahí se puede encontrar uno de esos, ya. Ok, entonces, leopardo de las nieves es como la gente lo va a conocer más. Recibe el nombre de Irbis. Nombre científico, Pantera uncia. Es un animal, es un carnívoro, o sea, pertenece al orden carnívora y a la familia Felidae. Duda, ¿el villano de Kung Fu Panda es eso? El villano de Kung Fu Panda, Tai Lung, el de Kung Fu Panda 1, es un... Irbis, un es un leopardo de irbis. las nieves. Un Irbis. Forma parte del género Pantera. Eso quiere decir que es pariente de los tigres, leones, jaguares y leopardos. A pesar de su nombre, leopardo de las nieves, no es que sea un tipo de leopardo, es una especie totalmente Es un diferente. tipo de pez. Está más emparentado, según ADN mitocondrial, con los leones. ADN 40. Con los leones son sus parientes más cercanos de este grupo. Este grupo en general se caracteriza porque son los únicos félidos que pueden rugir, pero el leopardo de las nieves es la excepción. A diferencia de los otros 4, el leopardo de las nieves no ruge. Tiene prácticamente el aparato fonador que le permite rugir, pero creo que hay problemas en sus cuerdas vocales o algo así que no son lo suficientemente flexibles. Entonces, no puede rugir. Los otros sí, este no. Que es gracioso porque la gente que haya podido escuchar sonidos de animales y vea estos tipos de animales imponentes, felinos imponentes, y escucharles hacer un maullido de gato es muy, muy gracioso, sinceramente. Ah, porque tú lo escuchaste en el puma y el guepardo. Ajá, yo lo escuché ahí. Ellos no pueden rugir porque no son Y panteras. se me hizo muy gracioso, sinceramente. Es como, bien, es como un gato. O sea, literalmente es un gato. Sí, pero sí, este animal no puede rugir. Oye, ¿el gato tampoco puede rugir? No. ¿O solo no quiere? No puede. Solo tigre, león, leopardo y jaguar pueden rugir. Ahora, ¿cómo se ve este animal? Ya habrán visto la foto, pero así lo voy a describir. Este animal tiene un pelaje gris y blanco, es bastante bonito y es Moteado. bastante tupido precisamente para resistir las temperaturas de las montañas. ¿Por qué? Porque habita en Asia Central entre los 2.000 y los 4.000 metros sobre el nivel del mar, pero también se han encontrado hasta los 6.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces entiendes que es un hábitat muy frío. Y precisamente. decir que una de las justificaciones de Ramón de por qué sobrevivió la pantera del anterior video que acaban de observar es porque según tiene un pelaje muy tupido. O Yo sea, sigo ya- creyendo. Tú me dijiste eso Yo cuando digo lo que viste. puede ser, pero que no estaba seguro. Yo sigo creyendo que tiene que ver algo en su constitución ósea, porque si no, no tiene sentido cómo sobrevivió esa cosa y el ciervo no. Sus patas pues están muy acolchadas y le sirven como zapatos de nieve para no hundirse ni resbalarse. Y tiene una cola muy larga en comparación con los otros animales de este género. O sea, si tú lo ves es cuerpo chiquito y mucha cola, ¿no? ¿Por qué? Porque necesita... Mucha estabilidad. Mucha estabilidad, porque pues en ese ambiente necesitas mantenerse Sí, sobre sí. las montañas, ¿no? De hecho puede dar saltos de hasta 15 metros, lo que lo La convierte en el m- animal que más puede saltar. Más que un canguro. Sí. Más ¿De qué que se- un canguro de las nieves. Más que un canguro leopardo. Se alimenta de diferentes animales como conejos, ardillas, aves, pero principalmente caza ciervos y tipos de cabras que se encuentran en las montañas, como el que vieron en Y el ya es video impresionante también. lo que las cabras pueden hacer para que algo lo pueda cazar está cañón, ¿eh? Exactamente. No traigo mucha información de este animal más que sus características, su hábitat y todo eso, porque además la forma en la que vive hace que sea muy difícil de estudiar. Claro. Difícilmente se puede saber cuántos hay de esta población, o sea, cuántos individuos Población por hay. población hay en cada país. ¿Por qué? Porque hay en Kazajistán, en China, en Mongolia, Ah, no están en peligro de India. extinción. Son poquitos, pero no se sabe cuánto. Ya. Sí están en peligro de extinción antes, actualmente no. De hecho, al igual como es un animal que casi no está en contacto con los humanos,
Creo que es muy raro incluso que los puedan atacar. Si no me equivoco, solo hay un caso así de un ataque de leopardo de las nieves, pero era porque estaba muy desesperado por comer. Ah, o sea, ¿tú qué harías como el típico ves que contra los osos se hace cosas? ¿Qué harías para deshacerte de un leopardo? O sería como contra un oso polar, bro, estás muerto. Independientemente de lo que hagas, estás muerto. Ya vi que no puedo escapar por una montaña porque... O sea, ni siquiera es como de, me voy a botar para sobrevivir. Y de Se repente ves bota al con- leopardo botarse detrás de ti. Es como, ¿qué está haciendo este loco? Nadie va a sobrevivir. Sí, exactamente, pero pues sí, así, para concluir rápido, ese es el leopardo de las nieves, una especie de rabat. Yo siento que es un animal muy bonito. Sí. Viven solitarios como la mayoría de los animales panteras, solo los leones son los únicos panterinos que viven en manada. Este animal es solitario y pues nada, ahí sí está. Pues a mí me sorprende sinceramente que los pocos animales que a mí me duele que se extingan son este tipo de animales que se ven preciosos, pero felinos. Porque así luego como los delfines, no tengo problema con que se extingan. Pero con respecto a las panteras, sí, no, manténganlas. Están muy, muy bonitas. Y mis preguntas serían primero con respecto a ¿cómo sobrevivió esa caída, Ramón? Nadie lo sabe. Supongo que debe haber una explicación, ¿o no? No sé, pues que a lo mejor su esqueleto está O sea, es que muy bien literalmente tú preparado. decías, al principio dije, mira, está cayendo sobre nieve. Ah, bueno, eso ya no fue nieve. Ok, ahí ya no está cayendo literalmente sobre nieve. La otra vez me encontré un video parecido a este. No sé si lo viste porque cuando salió se volvió muy popular. Está en todos lados. Que eran dos osos. Un oso macho estaba persiguiendo una hembra con su cría. Porque obviamente quería matar a la cría. Igual estaba en una montaña. Y en eso se empiezan a pelear la hembra, la mamá y el macho. Y caen por la montaña. Caen. Y el macho se murió. O sea, por la caída, el oso macho terminó muriéndose de las heridas. Y la otra. La ¿no? otra no Bueno, le pasó nada. el macho seguro que tenía más peso, Era más fuerza mucho, o contra sea, la se veía gravedad. enorme ese oso. Mucho más grande Ya que ella. sabes, pues tanto peso contra la gravedad de las rocas, muerte. Pero Lo güey, la mató. pantera pesaba más que la cabra, seguramente. que Sí, estaba pero, o pesando. sea, siento que es un animal muy ligero. De hecho, si O sea, clasificas por tamaño a estos animales, los más es chiquitos. tigre, león, jaguar, leopardo y leopardo de las nieves. Ok. O sea, si me sorprendería de repente decirte, voy a saltar este risco para que no me alcance el pantera. Salta la pantera y saca uno de esas cosas que tienen las ardillas voladoras. El colugo, Y en realidad es que es un colugo gigante de las montañas. Canguro. Un colugo canguro Esa es mi gigante de las última montañas. pregunta. Si te gustaría este tipo de fusiones animalescas como el tiburón pantera o la vaca marina o el león marino, que no existe como no existe el canguro de las nieves, ¿qué animal sí te gustaría que sea así? Como me gustaría que sea el águila volcánica. Que habite dentro del Popocatépetl. Que vive dentro del Popocatépetl. O sea, ¿qué animal te gustaría? No existe, pero si existiese esta combinación estaría muy chida. Mira, yo te voy a dar un ejemplo. A mí me gustaría que existiera la orca alada. Vamos a ver, me gustaría que existiera el resorteronte. ¿Cómo se llama la jirafa? La estirafa. Bueno, pero ¿cuál? Nada, no sé, no se me ocurre nada. ¿Cuál es tu animal favorito? No tengo un animal Bueno, un favorito. animal que te guste mucho. Un búho. ¿Y cuál es tu animal marino favorito? Un caballito de mar. ¿Te gustaría el búho caballo? Un buito de mar. ¿no? Los búhos de mar. ¿Te gustarían los búhos de Me mar? gustarían los búhos de mar, estarían muy bonitos. Mira, ahí está. Ya. Me agrada. Dejamos la idea para un Avatar 3 que pues, lo quieren sacar por ahí. Luigi, Cierto, vamos con ya la sección final del libro de la semana. Sinceramente, no hay libro. Es cierto, sí, pues. William Teman, de Introducción a la Biotecnología. No, pues es que según yo iba a agarrar un libro azul. Así que. ¿Te lo paso? Pues sí, a ver, mira, puedes pasarme ese libro azul ahí, ese es el libro azul de la estantería de ahí. No. No, ese es demasiado. Ese no. El de Orgullo y Prejuicio estaría bien, yo creo. Tampoco para que tampoco sea muy azul. Bueno, ya saben, el libro de las demás Orgullo y Prejuicio. Azul como la biotecnología azul. Exacto, sí. Porque miren, las otras opciones a traérselo, algún día vamos a dejar encuestas, pero la otra opción a traerlo era Los Miserables, pero parece que voy a tener un capítulo entero para hablar de esa cosa. How Do You Life también lo voy a traer, pero ya es después de esto. Y los otros libros azules que tengo ahí ya lo hablamos. Bueno, y la Divina Comedia también se necesitaría un podcast entero de análisis sobre la Divina Comedia. Raymond, ¿habías escuchado? Es que ahorita que te enfoqué estabas así, se vio gracioso. Es que Raymond pues nos tiene que ayudar con toda la parte de audio de esto y yo con lo visual. Entonces pues a veces estamos atrás del podcast aunque no se note haciendo muchas cosas. Pero Raymond, ¿alguna vez habrías oído hablar de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen? Sí, obviamente por ti, pero no recuerdo mucho de ese libro. De hecho, creo que no es de los pocos libros que no te he platicado así mucho con respecto a ello porque son unas joyas. Y tampoco lo voy a contar porque a mi parecer es un libro muy popular. Así Pues ahí dejamos el podcast, ¿no? no les voy a hablar de esto. Adiós. No, es un libro muy popular, así como 100 años de soledad, Pedro Páramo, Moby Dick, etcétera, que yo creo que gente que incluso no está ávida en la lectura lo puede leer en algún momento de su vida.
O sea, porque es muy popular, muy fácil de conseguir, te lo recomienda a toda la gente y tampoco son difíciles de leer. Jane Austen es prácticamente una de las mejores escritoras que hemos tenido en nuestro planeta. Ha escrito muchas grandes obras y muy, muy buenas, no solamente Orgullo y Prejuicio, pero para mí esta es mi obra favorita de Jane Austen. Y además solo he leído 2, ¿no? O sea, entonces no, es como te digo, de mi obra favorita de García Márquez, 100 años de soledad, pero pues nada más había leído 100 años de soledad. Ahorita ya he leído mucho de García Márquez, así que puedo decir con honores que la neta sí es lo mejor que escribió. Yo he leído 2 de él y sigo diciendo que él es el mejor que he leído. La verdad, sí. Pero con Orgullo y Prejuicio, este es de Alma Editorial, lo sigo recomendando. Yo recomiendo mucho Alma Editorial. ¿Qué pasa con Alma Editorial? Es estéticamente precioso, tiene muy bonitas imágenes, pero las imágenes de Orgullo y Prejuicio en específico no me gustaron. La ilustradora quiso darle este tipo de imagen como de casa antigua que se está descarapelando y así quiso hacer las ilustraciones. Y la verdad no me gustó nada, como que no me gusta que se vea como fotocopia mal hecha. No sé si lo alcanzas a ver. Ah, ya, como que se ve despintado. Como que se ve ¿no? despintado y no me gustó, sinceramente. Pero fuera de eso está muy bueno el libro. Oye, No ¿no? al ser ¿Y estético. no crees que en realidad ese que compraste está despintado? No, porque luego corroboré. Que el Alma Editorial es estética total, no trae análisis, no trae prólogos, no trae nada. Eso es literalmente solo la obra y ya. Sí está muy cariñoso, como unos 600 pesos para este en específico. Yo sí recomendaría que si pueden conseguir en más barato, como en 300 a 500 pesos en Alianza o en Penguin Random House, mejor cómprenlo ahí porque te trae un montón de análisis, porque te trae un montón de biografía de Jane Austen. Este es solamente si tú ya conoces a Jane Austen, si tú ya conoces la historia de Orgullo y Prejuicio, si ya sabes por qué es tan importante este libro, ya cómpralo en esta versión. Porque pues nada más es el mero libro. No trae nada más. Entonces, ¿ese nada más lo tienes en esa versión? Sí, este nada más lo tengo en esta versión. ¿Y ya lo habías leído antes? No lo había leído antes. Pero sobre Jane Austen yo ya había conocido mucho. Cuando tuve la oportunidad de leer Cumbres Borrascosas de Emily Brontë, me interesé por las escritoras inglesas. Y quise saber quién fue primero, si Emily Brontë o Jane Y Austen. el huevo o la gallina, ¿no? Y investigué sobre las escritoras inglesas y top, la verdad, muy, muy top. También Virginia Woolf, etc. Pero bueno. No les voy a decir de qué va Orgullo y Prejuicio porque, repito, muy popular, pero sí se los puedo dejar. Antes de Orgullo y Prejuicio, las novelas de amor eran algo, güey. Después de esto, las novelas de amor ya nunca volvieron a tratar el amor de la manera en la que se trataba antes. Jane Austen cuenta la historia de 4 hermanas en específico. De hecho, la mayor se llama Jane, como la autora. Sí, puedes checarlo. Se llama Jane como la autora, pero realmente la protagonista va a ser Elizabeth. Y Elizabeth Bennet relata el amor entre Elizabeth y el señor Darcy, que pues te va a presentar toda una psicología de este señor muy interesante. Tiene giros muy increíbles durante lo largo de la historia, pero lo más importante que a mi parecer es que este libro, ¿por qué yo lo tengo dentro del mi top santo grial de 5 libros? Posiblemente sea 100 años de soledad, Los Miserables y Orgullo y Prejuicio. ¿Por qué? Porque hasta la fecha, cuando la gente te dice, no, yo leí este libro y lloré, y yo no lloré. Yo leí este libro y no lloré. No. Hay gente que te dice, no, yo leí este libro y me sentí profundamente enamorado de el señor Darcy. Bueno, pues yo no, yo soy heterosexual y no, pero tampoco de Elizabeth Bennet, tampoco. Hay gente que te dice, yo leí este libro y me sentí sumamente frustrado por las decisiones que tomaba Elizabeth. Yo no, yo las considero muy racionales todo. Entonces tú me dices, ¿esto es qué con este libro, no? Este libro posiblemente sea el único hasta la fecha, algo que ni siquiera Los Miserables logró, algo que tampoco Cien años de soledad logró, que a mi parecer este libro te da la mayor cantidad de veces que tú estás leyendo el libro, haces la típica reacción de una película como cuando matan a alguien, aquí no matan a nadie, pero cuando matan a alguien que dices de, así como de, no puedo creer que esto esté pasando. Por primera vez leyendo este libro, yo fue la primera vez que leí vuelta a una página y dije, no manches, no puedo creer que esta morra haya hecho esto. Este libro juega muy bien con algo que yo creo que pocos escritores consiguen, que es hacerte creer que tú estás dentro de la historia, que es como si te estuviera contando tu historia a tu hermana, como si te estuviera contando a tu tía, te hace muy adentro de la historia. Te da unos no tiene plot twists descabellados, nada por el estilo, y es por eso impresionante que te logre meter tan bien dentro de la historia. Y nada más como dato curioso, porque pues al no hablar del libro, pues tendría que hablarles entonces de algo más para poder hacer una buena reseña, sería que a Orgullo y Prejuicio siempre lo relacionan con los pavos reales blancos, albinos. En la novela nunca aparece un pavo real albino, nunca. ¿Por qué se les produjo? Hay un capítulo en específico donde cuando el señor Darcy voltea a ver el lugar de Elizabeth, ve un pavo real, pero ni siquiera se menciona que sea albino. Y a partir de ahí la gente relacionó que Orgullo y Prejuicio hablaba de pavos reales albinos seguramente, alguien que no lo leyó. Y ya, pero no aparecen pavos reales albinos. Yo también traté de descubrir qué tenía de real el pavo real albino. No, nunca lo menciona acá. Y ya,
Jane Austen, top escritora inglesa, escribió muchas mejores obras. Posiblemente esta sea la mejor de todas. Y nada, yo creo que si quieres leer algo bueno de amor, o sea, porque es una historia romántica de ley, o sea, de cómo se tiene que leer una historia romántica, es esta, sin clichés de típica niña tonta que se enamora de alguien, no. Contrario, aquí la figura femenina es muy inteligente. Tampoco típico hombre tonto, no. Aquí el señor, que es Darcy, es bastante inteligente y bastante cuerdo con sus decisiones. No hay Deus Ex Machina al final, no hay cosas que no podrían pasar, o sea, está perfectamente relatado. Posiblemente posiblemente el mejor libro redactado que he leído. Con 100 años de soledad y por qué Los Miserables los tengo todavía arriba que este libro, porque sí, con Los Miserables sí llegué a sentir esas ganas de llorar y de hasta llorar, y con 100 años de soledad sí llegué a sentir que estaba dentro de la historia. Con este solo sentí así esa sensación de, no manches, no puedo creer que esto esté pasando. Muy pocos libros lo consiguen, y de hecho creo que es el único que lo ha conseguido. Raymond, ¿te gustaría leer algún día Orgullo y Prejuicio? Sí, sí me dan ganas de leerlo. O sea, no tanto así como otros clásicos que, no manches, quiero leerlo, pero sí me da mucha curiosidad ver de qué se trata ese libro. Pues es prácticamente una comedia inglesa, o sea, todo sale bien al final. Pero, o sea. Ah, sí, ya me acordé. Me gustaría decirle a la gente que no vean la película. Es pésima la película. O sea, aunque la gente diga, no, sí es muy buena película y no sé si estuvo nominada al Oscar, pero espero que no. O sea, lo que tarda Jane Austen en contarte en estas casi 500 páginas, en la película es así, y se acaba. No se siente igual. O sea, creo que Jane Austen hace lo correcto que se tiene que hacer. Que si tú quieres contar una historia de amor, porque yo creo que vemos muy ridículo el amor. Tú como ves una parejita así como de, ¿y por qué lloras porque tu novio te dijo? No, pues es que él sí me ama, y hasta lo sientes ridículo. Pero solamente si tú conoces a esa persona podrás decir, no, pues que sí la conozco y sé qué tan afectada puede llegar a sentirse. Pues es justo, Jane Austen no escatima en escribir la psicología de los personajes. No escatima tiempo. Los tiempos que se tienen que dar se dan. Cada personaje, cómo va pensando, se habla sobre ello. Y en la película no, en la película pues es así, entonces algunas decisiones sí llegas a sentir como de, ay, no puedo creer que haga esto por amor. Aquí al menos te justifican porque lo hace por amor. Y ya, definitivamente, si no eres lector, Orgullo y Prejuicio te va a gustar. Y si eres lector y no has leído Orgullo y Prejuicio, no te puedes decir lector. Y ya, Raymond, eso es todo. Conclusiones, Raymond. Pues la biotecnología marina o acuática en general es una de las biotecnologías que creo que son menos conocidas por los biotecnólogos mismos. Al menos, bueno, en la universidad en la que estamos nosotros, donde estudiamos biotecnología, en todas las facultades que hay biotecnología, no hay ni una sola que de biotecnología marina. Siempre nos enfocamos en plantas, medicinas, lo industrial y lo ambiental. Así que esa es una de las razones por las que no se conoce. Ahora, pues estoy muy impresionado de que la biotecnología marina, pues básicamente incluye cosas que a lo mejor ya sabíamos. Hay tantas sustancias como la proteína verde fluorescente, la Taq polimerasa, la garosa, tantas moléculas que siempre usamos en el laboratorio y que dice, esto se obtiene de un animal marino y eso es biotecnología marina, haberlo sacado de ahí y no lo sabíamos. Así que, pues nada, conozcan un poco más de la biotecnología marina porque creo que esto ya lo dijimos varias veces, es lo que más hay en el planeta y por lo tanto lo que más nos puede ayudar a subsistir, tanto para nuestras propias necesidades como para las necesidades del planeta. Yo igual, mi conclusión sería con respecto a la visibilidad que se tiene que dar de la biotecnología marina. Como tú mismo lo dijiste, muchas de las cosas que hacemos en biotecnología no se las achacamos a la biotecnología marina. Entonces, o sea, que la gente se dé cuenta de que casi el 80% de los seres vivos son en el mar, entonces casi el 80% de la biotecnología lo obtenemos de ahí también. Y conclusión con respecto al libro, nada más porque se me olvidó mencionar una parte importante de esto, de dónde viene la genialidad de escribir Orgullo y Prejuicio, que la genialidad viene en que el orgullo lo traen los personajes, pero el prejuicio los traes tú cuando lees esta novela. Tú crees en un personaje en específico que no les voy a decir, que es detestable, que es una persona de tal forma, que es una persona mala, que es una persona... Lo llegas a odiar al personaje, pero cuando acaba el libro, el mismo libro te da una cachetada en la cara y te dice, ya ves, todos tenemos prejuicios, porque esta persona que tú creías que eras así, Jane Austen dice, pues nanay, la verdad es esta. ¿Y por qué lo juzgaste así? ¿Por qué si en ningún momento Jane Austen, te dijo que esta persona era mala? Si en ningún momento explícitamente te dije que esta persona era egoísta, si en ningún momento te dije que esta persona era así, ¿por qué tú te lo figuraste así? Si al final ya te mostré que no es así. Entonces, pues es una gran enseñanza, literalmente te enseña sobre los prejuicios que nosotros tenemos con las personas. Y por eso ahí viene la generalidad de Orgullo y Prejuicio. Y esas eran mis conclusiones, Raymond. Pues creo que con esto podemos dar este capítulo por terminado. Con eso acabamos, así que nos estamos viendo hasta la próxima. Bye.